La maternidad no solo transforma el cuerpo, sino también nuestros vínculos, nuestras prioridades, nuestra identidad. Es todo un caos que a las mujeres, dentro de ellas, es todo un cambio biológico, es todo un cambio emocional e incluso social. Es por ello que este capítulo nos va a ayudar a que podamos reconectar y podamos unirnos con todas aquellas mujeres que son madres o si no tienen en su vínculo cercano madres. Entonces, por ello voy a empezar con una carta que les quiero leer y les quiero compartir porque creemos que va a servir para que se puedan identificar muchas mujeres, porque si bien es cierto, la maternidad o cuando uno empieza a gestar vida no es nada fácil, y si a ello le sumas un entorno en el cual no te sientes segura, si a ello le sumas muchas situaciones las cuales te traen estrés, te traen mucha tristeza, yo creo que es aún peor, ¿cierto? Y cuando no hay una compañía que sepa escucharte, que sepa validarte, hace de este proceso un tanto más complicado. Entonces, voy a empezar. Hola, mi nombre es Diana. Me empezó a arrancar a la bebé. No sé qué hacer, no sé si llamar a su papá de una vez, a su familia. Detrás de mi maternidad hay una historia que no siempre se cuenta con sonrisas. Mi maternidad nació en medio del miedo, de la confusión, de una relación que se volvió una gran herida. Me embaracé de un hombre que desde el inicio fue intermitente, inestable emocionalmente y en todos los ámbitos. La persona más cruel que haya conocido, que siempre pedía disculpas con lágrimas para volver a hacer lo mismo, lastimarme. Jugó con mi cabeza, me pidió que abortara más de una vez, me dijo que le daba asco, que lo amarré, me pedía que le firmara papeles mientras gestaba, para que no hable de que él o de quién era el padre de mi bebé. Me insistía en interrumpir mi gestación, pese a que hicimos hasta la revelación de género. Siempre aparenté que nada pasaba y fingía tranquilidad frente a su entorno. Me decía que yo era una promiscua, que mi hija no era suya. Me hizo creer que no podía sola, que sin él no tendría ni fuerza ni valor. Durante el embarazo fue muy cruel, no hubo respeto ni consideración, nada de forma genuina. Él decidió no cuidarse sabiendo los riesgos, porque sí, yo le dije que podría pasar y él respondió, ¿qué no quieres? Pero cuando ya se dio mi embarazo, todo comenzó. Hubo palabras crueles, empujones, manipulaciones. Llegó a agredirme físicamente estando embarazada. Me pidió que sacara préstamos a mi nombre porque por culpa de su padre, él no podía sacar dinero, según su versión. Y al no tener dinero, me culpaba de ello también. Que el hijo era un gasto innecesario que podíamos evitarnos. Me culpó de todo, incluso de su propia violencia. No voy a mentir, su madre me apoyó verbalmente, incluso le llegué a pasar una conversación donde su hijo me maltrataba. Gracias a ella, él asumió lo que por obligación le corresponde. Ella fue buena hasta cierta época. Pese a que mi percepción mental sobre el respeto era clara por momentos, decidí regresar con él, con la condición que vayamos a terapia de pareja juntos. Cabe resaltar que cuando tuvimos solo 2 meses de relación ya habíamos ido, porque él mismo dijo que iría, porque sabía que no tenía autocontrol y que era muy cruel conmigo. Y yo le dije, ok, hagámoslo. En esa época no terminamos la terapia porque él tuvo temas familiares y yo ya no insistí tampoco. Entonces, cuando estuve gestando, regresamos a terapia. Yo la pagué. La psicóloga dio como resultado de su test personal que él tenía rasgos de psicópata y narcisista, muy egocéntrico y que carecía de empatía. Y el mío, que era hiperempática y que no sabía poner límites y que le complacía al resto. Ahí entendí que buscaba la aprobación también de todos sin importar la mía. Me quedé yo sola culminando todas las sesiones de psicología. Él solo tuvo su examen y la psicóloga le dijo que por ética busque a otro profesional porque ella me trataría personalmente. Es decir, la terapia de pareja ya no iría más. De todo lo que yo menciono, hay pruebas y registros, ya que todo se dio en un centro psicológico reconocido de la ciudad a la que pertenezco. Nos mudamos juntos, alquilé un departamento cerca a su casa, todo terminó mal. Él no quería desapegarse de su familia, no era independiente de ellos en ningún sentido, y entendí que por más que disculpe sus maltratos verbales y físicos, nada cambiaría. Mi bebé y yo no éramos lo que él quería.
Mi embarazo fue de riesgo por mi placenta. Alquilamos con el padre de mi bebé un departamento y estaba en el 3er piso. Pese a ello, me decía para que vaya a comer a su casa, sabiendo que mi cuerpo necesitaba reposo. Incluso una vez el padre de mi hija me castigó sin comer porque nos peleamos. Él solo se encargaba de la comida. Yo siempre comía sola, ya que él prefería hacerlo con sus padres. De todos los otros gastos, era yo la que cubría. Siempre puso a su familia por encima de mi bebé y la mía, siempre. No le enseñaron a valerse por sí solo. El control ya era parte de su mundo. Después que me metió la mano y quise que se fuera, puso a sus padres en contexto de lo que pasaba. Se desentendieron de mí y de mi hija durante meses. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una preocupación. Para ellos, como él mismo me lo demostró, mi embarazo no significaba nada. No había familia paterna para mi hija. Después de eso se acabó la convivencia. El padre de mi hija y yo nos veíamos una vez al mes para los controles de la bebé, ya que yo estoy asegurada hace años en el hospital. La vez que nos vimos, tuvimos un encuentro sexual. Solo para eso me usó, porque después continuó públicamente su vida de soltero y embarazada tuve que enterarme de muchas cosas que me dolieron. Con el tiempo entendí que en ese entorno hay lealtades que no tienen límites. Prefieren callar, encubrir y justificar antes que reconocer el daño. Pasé el 90% de mi embarazo llorando y pidiéndole perdón a mi hija. Abrazando mi pancita. Volví a ver a su familia el día del baby shower que yo le hice a mi hija. Creí que lo haríamos juntos, pero él siempre con supervisión o recomendación de su papá. ¿Qué le parece o qué no le parece? Eso siempre me decía el padre de mi hija. Sus frases siempre eran: mi mamá dice, mi papá dice. Fue así que evité contar con él. Y yo lo invité faltando una semana exactamente. Él se enojó por no decirle nada, pero en mí yo siempre supe que fue lo mejor. Ya estaba cansada de que no sepa ser alguien solo, y para decisiones de mi hija soy yo. Quise que fuese ambos pese a toda la crueldad que ella realizó, porque supe diferenciar que ser padres y pareja no van siempre de la mano. Pero hablar con él significa que sus padres elijan o decidan por mi hija, y eso no iba a pasar más. Como le gusta hacer fiestas, se emocionó y contrató adicionales de lo que le pareció lo mejor. Todo aparentemente bien hasta ahí. El día del baby shower me dice: Diana, pídele disculpas a mi mamá. Mientras la gente bailaba, yo estaba con cara desencajada. Quería que le pida disculpas por no saludarla 2 días antes de la reunión, ya que ellos querían encargarse de la decoración del baby shower de mi hija sin mí. Él organizó un encuentro adrede, obligándome a saludar a quien no se atrevió a preguntar por mi bebé los meses pasados, y simplemente yo no quise hacerlo. Cada quien estaba en su vehículo y yo al verla no quise acercarme. Obviamente no me disculpé. Su familia en la vida de mi hija y la mía no pertenecían. Fue la elección de ellos, no la mía. Al día siguiente del baby shower se acercaron él y su familia a la casa de mis padres donde yo vivo para abrir los regalos de mi bebé. Nadie mencionó nada de su ausencia de meses, todo como si nada pasara. No hubo abandono moral, abandono físico. Trajeron sus regalos. Su coche muy bonito, por cierto. Ropas muy bonitas también para la bebé. Pero jamás nada material va a cambiar el interés físico y emocional. Incluso después de que mi hija nació por cesárea, siguieron los abusos disfrazados de ayuda. Se metían en mis decisiones, opinaban sobre mi cuerpo, sobre mi bebé, sobre mi vida. Ni bien salí del hospital, el padre de mi hija quería que vayamos a su casa. Luego me propuso de que yo vaya todos los días para que me ayuden y que en las noches yo vuelva sola a dormir con mi hija, subiendo y bajando las escaleras para que ellos me ayudaran. En verdad yo entendía por qué el padre de mi hija era tan desconsiderado conmigo, el control de nuevo disfrazado de ayuda, y yo viviendo en un segundo piso en mi posparto, evitando movimientos porque lamentablemente a mi cuerpo y a mí no me tocó ser de las que se recuperan inmediatamente. Mi cuerpo, para levantarme hasta para ir al baño a las horas que mi hija ya había nacido, necesitaba inyecciones para movilizarme. Me estaba dando inicios de mastitis. Mi herida se infectó. Me salía un líquido horrible que era amarillo. Tenía fiebre, tenía estreñimiento. El padre de mi hija fue testigo de mis malestares. Aún así, me dijo que yo estaba fingiendo y que yo no estaba mal. Recuerdo en la madrugada de Año Nuevo en su casa, cuando una invitada, que es amistad de los señores, me pidió sacar a mi hija al patio porque ella quería fumar a las 3 de la mañana. Y me dijo enfrente de la abuela paterna. Ella no dijo nada. Sentada a su costado, y eso fue uno de los momentos en los que entendí que mi hija no estaba segura ahí, ni emocional ni físicamente.
Fui ingenua, creí que podía construir algo nuevo desde el perdón, pero lo único que encontré fue más humillación. Ya no venía a verla. Un domingo me dijo que sus padres aún no lo llevaban a comer y que por eso él no iba a venir a ver a la bebé. Mi hija y yo esperando siempre el permiso de los abuelos paternos para que lo dejen ser padre según su versión de él. El señor abuelo paterno desde los primeros días ya quería darle de comer quinoa a mi hija y le daba besos en la cara. Me desesperaba y yo no decía nada. Lo que sí me percaté fue que la abuela paterna sabía que no era correcto muchas cosas porque se hablaban previamente, como los besos, las comidas y algunas otras cosas. Pero cuando el señor, su esposo, aparecía y decía o hacía lo que quería, ella solo guardaba silencio. Observaba actitudes sumisas de ella con él. Me hacía molestia que el señor dijera mi bebé a mi hija. Quería que lleve a mi hija a los días de nacida a sus encuentros familiares donde hay alcohol, donde hay bulla, donde hay tabaco. ¿En qué cabeza cabía eso? ¿Qué haría una bebé de días de nacida ahí? Él lo único que quería era presumir a mi bebé. ¿Qué cosa iba a presumir? ¿Cómo encubrió a su hijo? Una bebé, ¿qué haría con gente fiestera y alcohólica? Yo me he ganado las veces que el señor le ha faltado el respeto a los que dice querer cuando ha estado ebrio. Escuché insultos, miré tratos. El padre de mi hija y su padre se insultan tomados. Existe mucha falta de respeto. El padre de mi hija se enojaba conmigo diciéndome, ¿cuándo yo he acordado contigo que no voy a llevar a mi hija a conocer a la familia o sacarla a reuniones? Si no vas, yo no vengo en Navidad. Yo quiero que la vean, y así empezaban las peleas por complacer a su padre. El abuelo paterno, su padre, no respeta límites. Y sí, manipula como quiere, pero qué pena, con mi hija no va a poder y conmigo tampoco. Se le pide que por favor nadie la vea por ahora. Y como sea, llegaba más y más gente a su casa. Sus amigos del señor llegaban a mirar a mi hija, sin mi permiso ni el permiso del padre. El abuelo paterno nunca conoció el límite y donde no debe meterse en familia ajena. Si una madre no quiere y no respeta, el abuelo paterno sigue insistiendo después de previa conversación. ¿Quién falla, el señor o yo? Así fui conociendo la inmadurez en gente mayor, persona terca, irrespetuoso y un mal ejemplo. Le daba besos y yo me desesperaba. El padre de mi hija jamás me escuchaba, pero al menos sí escuchaba a su mamá. Ella era más consciente en algunos términos, no en todo. Por ejemplo, de que el padre entienda que hasta qué edad recién podría conocer la playa o salir. Ella en eso le hacía entender porque cuando salía de mi boca él solo me invalidaba, como si ser madre primeriza significara que yo no me habría informado y no tendría sentido común. La señora me decía, yo le dije que te esté ayudando de las cosas de la bebé. ¿Disculpa? ¿Ayudar? No, señora, es su obligación. Usted es madre, ¿acaso su esposo le ayuda? Es la obligación que tiene como padre y punto. Tantas cosas que pensaba y solo me quedaba callada para no pelear, pero siempre fui acumulando más heridas, más incomodidades, porque quería que el padre esté presente sin importar mi tranquilidad. Gran error mío. Hubo un día festivo en enero. También callé que en un momento que mi bebita recién tenía 1 mes y días, sea cargada por la señora porque olía a tabaco. De nuevo no dije nada, porque logró calmarla ya que mi bebé estaba llorando. El padre de mi hija me chantajeaba. Si quieres que yo venga a estar con la bebé aquí, a visitarla, pues primero tú ven a mi casa. Yo no quería ir, me sentía mal. Cuando mi bebé tenía 5 días de nacida, su madre me arrebató a mi bebé de los brazos, enfrente de él y de su hermana. Ella fue más humana conmigo. A pesar de que yo ya no retomé la relación con él desde agosto, cuando me metió la mano y se fue del departamento. Yo seguía dándole una ventana abierta al padre de mi hija, a ver si se reivindicaba, pero no fue así. Nada cambió. Dejó de venir porque yo ya no quería ir a su casa. No me parecía justo que yo, cesareada con mi bebé de días, esté yendo a visitar a su familia. De cuando acá el que debe ser visitado tiene que salir a que lo vean. Está muy mal. 9 veces salí con mi bebé a verlos. 9. Y ellos 2. ¿Qué es eso? Un día de este año 2025, en febrero, el padre de mi hija apareció para verla. Después que estuvo con sus amigos en sus reuniones, fiestas para conseguir dinero profundo a un evento que comparte con su promoción. Para ellos tenía tiempo y dinero. Para la bebé solo 30 minutos o menos, porque venía cuando él sabía que ella dormía en respectivos horarios. Es más, él no estaba solo ahí. Sus padres no venían a ver a la bebé, pero también tenían horas de estar en ese evento. Hay tiempo para aparentar, hay tiempo para tomar, hay tiempo para fumar, hay tiempo para estar con los amigos. Y para la hija, para la nieta, ¿dónde está su demostración de afecto? ¿Con el regalo del baby shower creyeron que me quedaría callada siempre?
Aprobaron su comportamiento del padre de mi hija con su propio ejemplo. Fue así que el día que vino se estaba llevando a mi hija a la fuerza. Que él quería que sus padres la vean, que ellos no querían venir a verla. Estaba muy molesto porque mi hija tuvo fiebre por sus vacunas de 2 meses y no pudo salir a su reunión familiar. Que para qué la vacuné, ya no le dejé salir a que la conozcan a mi bebé, por culpa de la vacuna. Él está mal de la cabeza, busca siempre presumir como su papá le enseñó. Pero como la familia, no había nada que presumir. No le importaba ni la salud de la bebé con tal de enseñarle al resto. Me decía que le daría fórmula, que yo no valgo como mujer ni como madre. Gran cosa es que te amaneces. Mi mamá no se quejaba, mi mamá me daba fórmula. También insultó a mis padres diciendo que mi padre tenía hasta otro hijo. Nunca me olvidaré ese día, me repetía, ¿te duele? Me cagaste la vida, que te duela, sé que te duele. Jódete, eres una mierda, la que debería haber abortado, promiscua, puta. Me cagaste la vida. Le contesté llorando de la misma forma que él se metió con mis padres, pero yo sí respondí con la verdad. Para que tengan contexto, todo esto me lo dijo con mi bebé de 2 meses de nacida en sus brazos. No me quería dar a mi hija, ella lloraba, yo lloraba, hasta que le dije que le estaba grabando con las cámaras de seguridad que hay en la casa. Se escondió el cobarde, incluso le entró una llamada de su familia y él respondió que le manden la carta para que elija qué comer por WhatsApp mientras yo lloraba. Cambió su voz al contestar. Y también confirmé ahí que su familia apoyaba que venga a ver a mi hija de 20 a 30 minutos. Y ya llamaban para que vaya con ellos de inmediato. Ellos así son. No era la primera vez de esas llamadas. Cuando colgó la llamada me dijo, apúrate, vamos. Le dije que no era la forma y esta vez sí fue la última vez. No más, se acabó. Me dijo, ¿acaso quiero que vengas? Ni quiero que entres a la casa. Tú te vas a quedar afuera, en la calle. Solo mi hija va a entrar a mi casa. Yo puedo solo. Ese día le dije lo que realmente pensaba de él. Logré quitarle la llave de la camioneta de su familia para que no se lleve a mi bebé. Su llave estaba sobresalido de su bolsillo, solo jalé hacia arriba. Yo estaba sola, no había nadie que me auxilie. Llegó mi padre y todo cesó. Solo se fue y punto. Llamé a su madre para pedirle ayuda, para que esto nunca más suceda, y la señora solo optó por decirme, cálmate, hablamos cuando estés más calmada. Cuando alguien se está ahogando, ¿le dices que se calme? Entendí más la frialdad de todos. No hubo nada, ni empatía de mujer ni de madre. Ella escuchó que mi bebé estaba llorando y que yo también en el teléfono, y aún así prefirió el silencio. Lo último que llegué a hablar con ella antes de las audiencias fue que le dije que mandaría a conciliar con su hijo. Pero ella ya justificaba a su hijo, pese que ella fue la que me consolaba desde un inicio. Me dijo que sería una reunión con los abuelos paternos y maternos para definir las cosas de mi bebé. Me pareció desubicada, tomarse atribuciones de mi hija. Yo elegí no tener la misma sumisión disfrazada de lealtad que destruye generaciones. Me comuniqué con 3 sedes del Estado esa misma noche. Busqué información en Google y tuve respuestas. Hablé esa noche con las 3 entidades del Estado y me dijeron que tenía que denunciar, que eso ya venía de meses y que si hay pruebas que lo muestre, y terminaba en temas penales. Preferí mantener a mi familia al margen de lo que yo decidía judicialmente. Y hay pruebas que no mostré, porque sé que hubiese terminado en eso mismo, en jurisdicciones penales. Me dieron medidas de protección que abarca el respeto en todas sus formas del padre de mi hija hacia mí. De igual manera, terceros de su entorno hacia mí, es decir, nunca le prohibieron acercarse, jamás le prohibieron acercarse. Solo se pidió respeto. Como mi bebé era pequeña, no contaba como agresión. Lamentablemente, ese pensar, es decir, está muy pequeña, no se va a acordar, pero se olvidaron de la memoria emocional. Luego se verá el porqué de todo. Lo invité a conciliar 2 veces, para que se pueda buscar algo neutral juntos, y me dejó plantada esas 2 veces. Mientras supe que se hacía la víctima, diciendo que gasta dinero en su abogado, que ni ética tiene. Después de eso, de nuevo se desentendieron por 6 meses de mi bebé. En una de las diligencias de este caso de violencia psicológica, su abogado y él prepararon su testimonio, nombrando hasta a mi expareja y calumniándome. Supongo que a él se le olvidó que yo sí tengo pruebas audiovisuales de todo lo que hizo y dijo. Su padre fue a buscar al mío. Lo llamó, como siempre, a que todos se acerquen. Ese señor no sabe
que yo sí tengo autonomía a diferencia de su hijo, que si quería que algo se rectifique tenía que conversar conmigo. Mis padres a mí no me manipulan, pero entiendo que todos piensan a cómo son ellos. Mi padre tiene una herida generacional, miedo a que mi bebé crezca como padrastro o con madrastra, porque él lo ha vivido, y hasta las últimas quiso que resista, sabiendo él mismo, hablándome cómo era ese grupo de personas. Mi abogado le dijo que se deje de desentender de la bebé. Recién ahí volvió con su padre. Siempre acompañado, nunca solo. Fueron al trabajo de mi papá a dejar un pañal que no me dio desde la revelación y compró otro. Fueron 2 veces a dejar pañales. Luego procedió la demanda de alimentos, donde siguió mintiendo, ofreciendo con su abogado 300 soles para su hija. Pero para el resto sí alardea, hasta que tiene ropas de marca. Qué irónico, ¿no? Lo bueno es que cada audiencia es grabada ahora. Aquí nadie miente. Pasamos también la audiencia de tenencia. Hoy por hoy estamos en régimen de visitas. Su familia no sabe saludar. Ellos son los ofendidos. Bien que pudieron buscar a mi hija, pero nada de nada. Nadie impidió visitas. Hasta lo invité a conciliar 2 veces. Así que de nuevo, nadie quiso guerras aquí. Pero para ellos ponerle límites y pedirle respeto es una falta enorme de acuerdo a su estilo de vida. Hubo lágrimas de los dos cuando la vieron a mi bebé. En verdad me cuestioné si en sus cabezas realmente se creen la idea de que alguien les prohibió verla, pese a que hasta en documentos no estaba escrito. Pero sí, sus resentimientos hacia mí fue más grande, que manipularon su supuesta interpretación de un documento para victimizarse, pues sabrán que mi hija crecerá y leerá todo, ella sabrá todo, la verdad, y está haciendo su trabajo. Hasta ahora las cosas no cambiaron. El Señor sigue metiendo sus palabras donde nadie pide su opinión. Dijo que haría 2 cumpleaños de mi hija. Ni el padre de mi bebé habla. Pero en fin, el entorno observa quién impide e incentiva la mala comunicación entre los únicos verdaderos responsables, el padre de mi hija y yo. Espero que entiendan que soy una madre presente. Tengo la dicha de tener un trabajo remoto, que aunque hayan pedido legalmente, pese a todo lo que han hecho tenencia compartida, a una bebé de meses de nacida. Les recuerdo que ni la abuela, ni la tía, ni la prima, ni la cuñada van a sustituir mi trabajo y mis elecciones como madre, que solo soy yo. Que si no se les pide su opinión, cállense, porque el mundo da vueltas y es muy sabio. Silencio a quien no es madre, y de mi bebé me encargo yo, no ustedes. Ojalá algún día me devuelvan lo que se llevaron de ella, el dinero que me dio el Estado, es salud, y yo que tenía guardado junto a su cordón umbilical y su cinta de recién nacida, que su madre me dijo que le pertenecía entre risas. Mujer cruel. No sé si su suegra la trató así creyéndose dueña de sus hijos. Lamentablemente, el día que mi hija tuvo una emergencia, me di cuenta que no estaba ese dinero. Se lo había llevado su propio padre. Le robó a mi hija. Hasta el día de hoy lo cuento. Dios sabrá para qué lo usó, que le impulsó a llevarse la plata que no era suya, que no le costó, y el cordón que tanto decía que le daba asco. Se llevaron el recuerdo de mi conexión con mi bebé. Ladrones, rateros. Si pretenden comprarla con cosas materiales, hagan lo que crean que es mejor. Mi bebé se hará una niña, una adolescente, una señorita, que sabrá qué hicieron, y espero que de eso sí estén orgullosos y puedan alardear el trato que me dieron siendo la madre y cómo se desentendieron de ella, y que su lealtad en cubrir crueldades sea satisfactorio. Finalmente, entre lágrimas puedo decir, los procesos judiciales fueron porque mi hija merece estar en un entorno donde el amor no duela, donde el respeto no sea una excepción, donde los hijos no vean cómo los padres normalizan maltratos. Hoy hablo porque sé que muchas mujeres callan para proteger, y yo también callé, hasta que comprendí que el silencio solo protege al agresor. Tengo pruebas, tengo grabaciones, no necesito mentir, la verdad se sostiene sola. Siento pena, sí, pena por quienes justifican lo injustificable, por quienes aplauden comportamientos crueles creyendo que eso es familia, pero yo ya no pertenezco a ese tipo de vínculos. Hoy soy una madre que pone límites, que no busca venganza, sino justicia y conciencia, que entiende que sanar no es olvidar, sino mirar de frente y elegir no repetir. Y si algo quiero dejarle a mi hija es esto, que nunca tolere lo que le duele más de lo que le enseña, y que sepa que su mamá tuvo el valor de ponerle fin al abuso, para que ella pueda empezar su vida en libertad.
Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos por segunda vez a este capítulo. Este capítulo es muy especial. Estamos hablando de la maternidad en todas sus facetas. No es fácil ser madre, así que para ello tenemos también a una gran invitada. Sí, es una invitada muy especial, así que el día de hoy estoy acompañada de dos mamis que son muy especiales para mí y a los cuales admiro mucho. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de maternidad y por aquí les presento a Rosy, que ya saben que es mi amiga hermana mujer. Chicas, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá con ustedes y esta vez desde otra perspectiva, como mamá. Y nada, empecemos. Empecemos. Entonces yo les voy a hacer preguntas, ya que quiero saber un poquito más de cómo ha sido su proceso. Así que vamos por el inicio, como diría el chavo. No sé si el chavo ya. A ver, ¿recuerdan en qué momento o cómo ha sido el momento en el cual se enteraron que estaban embarazadas? ¿Cómo fue? A ver, primero Rosy, cuéntanos. ¿Cómo fue ese primer momento de las dos rayitas? No recuerdo. Espérate. No recuerdo. Ya. No importa. Sí, lo recuerdo. Fue un cúmulo de emociones. Fue sentir miedo, fue sentir alegría. Fue más que nada por la edad que yo tenía, ¿no? Me embaracé muy jovencita, tenía 20 años. Entonces era una montaña rusa de emociones. ¿Y cómo así te enteraste? O sea, fue como que te fuiste a la farmacia, para ese entonces estabas en una relación con el papá de la bebé. Tenía una relación y recuerdo que fui a realizarme el examen de sangre porque soy una persona con mis ciclos muy regular. Okay. Entonces ya había pasado más de 10 días y por eso fui a hacerme un examen de sangre que era lo más certero. Seguro, claro. Entonces salió positivo. ¿Y cómo fue esa emoción? O sea, lo primero que sentiste cuando te enteraste que miedo. estabas... Tenía 20 años, era súper jovencita. Claro. Estaba estudiando, estaba con la carrera y sentí mucho miedo. Al mismo tiempo era como una bendición porque siempre he visto que en casa los hijos pues son la alegría de la casa. Pero en ese momento fue miedo, temor a lo que iba a enfrentarme, ¿no? ¿Más en tu caso o también el qué dirán? Quizá un poco del qué dirán, pero más que el qué dirán de forma exterior, mi familia. Tenía mucho miedo a mis papás, a mis hermanos, en el sentido no de que me vayan a votar o excluir, sino el qué iban a decir, porque tenían muchas expectativas hacia mí. ¿Y en tu caso cómo fue? ¿Cómo te enteraste? Me olvidé que yo también estoy siendo entrevistada. Me enteré de pura casualidad. Es que yo siempre me he cuidado con pastillitas. Y pues hubo un espacio de un mes donde dije voy a cambiar de método. Porque yo estaba haciendo no estaba haciendo al pie de la letra porque tienes que tomarlo el día y la hora. Entonces dije, no, mejor ya no, porque incluso me provocaba reglas falsas por el hecho que no estaba cumpliendo el orden, pues como tenía que tomar. Entonces dije, voy a cambiar. Separé cita para mi doctora y también con un doctor que trabajo, pregunté, me explicaron de un método anticonceptivo, si están interesadas también en no ser mamá por ahora, que es el Mirena, que me dijeron que me va a cuidar por 8 años. Entonces le dije, ya, puede ser, pero la doctora con la que yo me trataba años me dijeron, ella en un mes va a volver. Entonces dije, bueno, en un mes no va a pasar nada, ¿no? Así que no me cuido por un mes, pero dije, no creo que pase algo. Y pues pasó. No fue un tema de espacio a diferencia tuya, Rosy, de que si era regular o no, por el hecho como había cambiado las pastillas, puede ser que podría adelantarse, atrasarse, ¿no? Por ese cambio hormonal. Pero no sé, algo en mí, mi instinto, ¿no? Y también porque antes tenía miedo, como tomaba mal las pastillas, a veces sí compraba las pruebas, pero salía negativo. Pero otra vez dije, por si acaso. Entonces, cuando miré, fue una prueba muy básica de orina que compras en cualquier farmacia y salieron las 2 rayas y me asusté. Y ya pues me puse a llorar. Mucho. O sea, sí fue ese impacto, ¿no? A diferencia de tu historia, Rosy, pues yo me entero que estaba gestando a los 28 años.
Claro, yo ya tenía una idea de vida, ¿no? Decir, bueno, yo quería hacerlo a mi idea, ¿no? Paso a paso. Paso a paso para mí, no paso a paso de que casar, pues, no, sino primero hacer mi casita, mi departamento y ya luego una familia, ¿no? Pero no se dio así. Y ya pues, ¿no? Solamente fue susto y muchas lágrimas. ¿En algún momento han pensado en no continuar con el embarazo? Sí, en ese momento que por el miedo que tenía, ¿no? Fue de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Y me encontraba en ese dilema, ¿no? Pero luego entendí que también es parte de la responsabilidad, porque cuando tú ya inicias una vida sexual, también tienes que ser responsable con tus actos, ¿no? Es parte de ello. Y en el caso, bueno. Espérate, ¿cuál era la pregunta? Si en algún momento has pensado en no continuar con el embarazo. No, en ese momento, cuando me moría de miedo, dije no, porque también había una parte bien paralizada en mí. Dije, estoy trabajando, tengo un trabajo fijo, pero también tengo otro flujo que estoy ganando bien. Y dije, no hay forma. Claro que no se dio como yo quería, ¿no? Con mis pasos, pero no. Y creo que es importante mencionar aquí que ambas situaciones son muy válidas, ¿no? Porque creo que a veces hay mujeres que se sienten culpables por el hecho de pensar, ¿y si no lo tengo? Y es algo muy natural, ¿no? Del ser humano, que sientas miedo y que veas tus opciones. Así que aquellas mujeres que hayan pensado, no quiero y veo qué hago, o sea, está bien, no te sientas mal por eso. Y continuamos. Entonces, dentro de todos estos miedos, todas estas emociones que surgieron cuando ya se enteraron que había un positivo y unas bebitas hermosas en camino, ¿cómo se han ido transformando esos miedos con el tiempo? ¿Cómo se fueron transformando esos miedos con el tiempo? Si antes sentías miedo al que dirán, luego dijiste, no, tengo miedo a mi cuerpo, tengo miedo. Sí. Estoy en modo. No, ahorita estamos hablando. Estoy en modo. Estoy en modo rata. Ya. Ya. Está bien. Ya. Ok. Perfecto. Perfecta. Ya. 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 Y todo se fue transformando de forma muy bonita, ¿no? O sea, si antes tenías miedo al que dirán, los años van pasando, vas logrando metas, vas cumpliendo tus sueños, porque el hecho de ser mamá no te limita a nada, ¿no? Para mí fue un impulso, mi hijita, ¿no? Para seguir estudiando, y gracias a Dios tuve el apoyo también de mi familia, que influyó mucho, ¿no? Para que siguiera adelante. Y nada, fue para mejor, creo. Y en tu caso, mami, ¿cómo fue? ¿Cómo se transformó el miedo? El impacto. Claro, el primer impacto fue, ¿qué voy a hacer? Soy joven. No eres joven. No, sí, o sea, estaba en una contradicción conmigo misma. Pero lo que a mí me afectó bastante fue que yo tenía un embarazo de mucha ansiedad, de muchas lágrimas. Entonces, de ese miedo era que no quiero dañarla. Entonces, yo me ponía a veces en una situación muy firme, y eran pocas veces, porque en verdad la pasaba la mayor parte llorando, que decir, no llores, Diana, porque le vas a hacer daño. Bloquea tus pensamientos, bloquea esto. Eras como que luego ya, o sea, después ya te pones a llorar, pero ahorita tranquilízate porque le puede hacer daño. Y en mi caso, pues, mi miedo era perderla. Entonces, estaba en cama los primeros meses. Y si salía eran muy pocas veces. Yo estaba tirada ahí y agradezco mucho a la compañía de mi mamá, porque mi mamá, de lo que yo vivía sola, venía todos los días para llevarme un plato de comida, para estar pendiente de mí. Y ya pues no, eso ha sido más el miedo. Un miedo a la salud, pero también mientras iba creciendo, no sé, el segundo trimestre, tercer trimestre, también la relación que yo tenía en ese momento. De qué va a pasar con mi hija, quiero presencia, no quiero presencia. En mi cabeza fríamente decía lo mismo que tú dijiste, y es algo muy bonito, ¿no? De que a veces el hecho que tengas una familia con mamá, papá presente, no estás dándole esa seguridad, no tienes esa seguridad, esa certeza de que va a ser lo mejor para el niño o la niña. Entonces yo estaba viviendo mucha contradicción de decir, no, yo puedo hacerlo sola. No, pero podemos ser amigos. No, pero se puede hacer bien. No, pero ¿qué tal no? Creo que sí. Y más porque lo que yo escuchaba en mi embarazo era, sí podemos. No, no podemos. Sí,
interrumpe, no, sí, no, sí. Entonces, vivir con eso, y cuando tú buscas ese apoyo emocional y esa persona clave no te la da porque tiene miedos o lo que sea. Lamentablemente, él creía que yo era su basurero emocional y yo no era la persona adecuada para que se desfogue. O sea, no puedes desfogarte con una persona que está embarazada. Si tú eres un hombre, aparte, lo menciono, y tu pareja está embarazada y quieres, no quieres o tienes miedo, esa persona no es tu desfogue para que le digas, sí, sí podemos hacerlo. No, ya no. No, interrumpe, sí. Te das cuenta que está llevando en el vientre a tu bebé. O sea, y en ese momento, pues para mí fueron aumentando cada vez más los miedos, no fueron interrumpiéndose. No fueron como que transformándose, al menos para ese momento, ¿no? Y ahora que mencionas el tema de pareja, creo que cuando la pareja se embaraza, porque es de ambos, cambia mucho la relación, la dinámica de la relación. Es como si fuese una situación que también pone a prueba, ¿no? Muchas de las actitudes, muchas de las conductas. Entonces, ¿cómo cambió, cómo se transformó la situación en ustedes cuando se enteraron que estaban embarazados? Obviamente cambia porque ya no es, y más en la etapa en la que yo viví el embarazo, que era muy jovencita, ¿no? Estaba en la universidad, él también, entonces ya no era como que salir, tener tiempo de pareja, porque eso es generalmente lo que hacen, pues, ¿no? Cuando estás enamoraditos, ¿no? Y bueno, varió totalmente, ¿no? Porque ya tenías que ver por alguien más y tenías una responsabilidad, aparte de la responsabilidad que también te conllevaba el que tienes que seguir adelante, que tienes que terminar tus estudios, que no lo puedes dejar. Entonces tenías que pensar que también había un tercero y que parte de ese mérito que tenías que lograr era también de lo que iba a depender tu hijo, pues, ¿no? Porque finalmente tenías que trabajar y ver por él. Entonces, la situación entre ustedes, ¿sientes que se hizo tensa, que se distanciaron? ¿Sientes que los unió más? Que se hizo tensa, totalmente. Nos distanciamos y entendí en ese momento que, como mencionabas, ¿no? Que una familia, o sea, un hijo no necesita a sus padres juntos, sino necesita a sus padres felices. Y que muchas veces es mejor estar lejos o apartados que estar juntos y haciéndole daño emocionalmente porque discutes, peleas y no te entiendes, ¿no? Bueno, en mi caso, sí, lo mismo que Rosy, ¿no? Tenso, porque pues no fue... Cada persona, o sea, él y yo no estábamos en sintonía de crecimiento personal, porque él todavía le faltaba vivir muchas cosas, y eso es lo que yo entendí. Entonces, cuando en mi caso yo, para mis ideas, ya vivía sola, tenía unas metas, tengo mis ahorros, estoy haciendo esto, el otro, pero mientras él todavía estaba en un espacio compartido familiar, entonces le faltaba vivir etapas. Entonces es como que yo llego con el vientre, claro, con responsabilidad de los dos, porque ambos sabíamos el riesgo como personas responsables, adultos que somos. Era mucha inestabilidad, vuelvo a repetir, ¿no? Así que fue totalmente tenso, fue un momento de lejanía, fue un momento que sí, fue un momento que no, pero pues finalmente definitivamente no hay nada más que hacer ahí. Y dentro de todos estos cambios que también hubieron dentro del vínculo que tenían para ese entonces, ¿qué cambios ustedes enfrentaron, que sean físicos, emocionales, sociales? ¿Cómo fue cambiando su cuerpito, sus amistades? Más que nada, en mi caso, fue enfrentar los miedos a la sociedad, ¿no? Porque era muy jovencita en ese entonces. Emocionales también, porque cuando estás en embarazo, pues todas tus hormonas están súper alborotadas, necesitas que te abracen más, necesitas más calor humano, que contención. estén pendientes, contención. Exacto, entonces ello, ¿no? Y físico, creo que no, al ser jovencita también no hubieron tantos cambios físicos, más que después ya cuando en la lactancia. Sí, bajé mucho de peso porque, bueno, pues se lleva todo de ti, tu bebé. Y bien, ¿no? Pero más allá de ello, sí fueron más que nada esos miedos sociales, el que irán, porque ir embarazada a la universidad con tu barriguita no es algo que mires pues todos los días, ¿no? Y a veces, muchas veces la gente, los amigos hablan, ¿no? Pero también, gracias a Dios, tuve un círculo muy cerrado, recuerdo, de amigos en la universidad,
que me acompañaron durante esa etapa bonita de mi embarazo, luego cuando di a luz y estuvieron ahí, ¿no? Casi hasta el año de mi bebé, le cantábamos, íbamos, salíamos de paseo, llevaba a la universidad a mi hija muy chiquitita, me ayudaban. Entonces éramos 5 amigos ahí que estábamos siempre juntos. Y para nada, o sea, mi familia también estaba ahí, ¿no? Mis hermanos, mis papás, que siempre me estaban apoyando. Eso fue fundamental para mí. Qué bonito. Sí, qué bonito. ¿Qué cosa preguntaste? Perdón, que me quedo muy pegada con lo que dice Rosy. Así Wow. como hubo un cambio dentro del vínculo en ese entonces el padre de las bebés, ¿qué cambios han experimentado ustedes a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social? Emocional, pucha, me volví súper sensible. Wow. Yo ya de por sí prefería mi Diana de hace años con la Diana presente antes que me embarace. Yo prefería ya llorar. Pero ahí ya, pucha, era una llorona. Era muy, muy sensible. Yo lloraba. Y a la situación que yo estaba ahí, las personas que han acompañado y todo eso saben cómo sí la he pasado. Entonces, emocionalmente no es que ha habido altibajos. Ha sido muy, muy profundo, muy denso todo eso, ¿no? Por la sociedad sí sentí, yo me hacía ideas de que me iban a juzgar, porque con el padre de mi hija no es que habíamos tenido una relación de años, y mi idea, pues mi percepción era que cuando tengas tu bebé va a ser una relación de muchos años. Incluso hay bebés que pues los papás no era necesario que estén presentes en el tema de tener una relación, pero en mi caso yo decía, vamos menos de un año y ya me embaracé. Era como que pasaron 9 meses de relación gestando y salió mi bebé, ¿no? Entonces por esa parte yo me juzgaba mucho en ese aspecto. También sentía como algunas miradillas, pero pues tenía que creerme como que no me importa, pero sí había maneras, ¿no? Y con respecto a físicos, yo he vivido un embarazo tranquilo físicamente, o sea, me refiero a los síntomas, porque no estaba vomitando, no tenía las jaquecas, ¿no? Pero lo que sí tenía, pues claro, pero ya el tercer trimestre, o sea, cuando ella ya iba a venir, muchos dolores en la espalda. O sea, pero a lo que yo tenía emocionalmente, le agradecí tanto a mi bebé, decir gracias, hijita, por dejarme llorar. Gracias, porque ya emocionalmente me siento mal, pero si físicamente, no, eso hubiera sido difícil. Lo que sí tuve fue un problema con la placenta, lo que sí me dijeron, tienes que estar en reposo. Yo quería bailar, quería hacer esto, quería hacer no, tienes que estar en reposo. Caminar me encantaba, yo hacía muy bien el cardio, pero no. Y en el tema, como dices, Rosy, de la lactancia, sí parecía un dementor. Bueno, sigo pareciendo, ¿no? O sea, mi peso ideal, sí, yo estoy bien chupada, porque sigo llevando lactancia exclusiva, entonces ya, pero más con un tema mental también, porque dicen que el estómago es tu segundo cerebro. Yo sí sufría mucho de estreñimiento, porque también pues en el ambiente donde estaba era muy tenso, me presionaban, era muy feo. Entonces ya después, ya sola, fue como que tranquila, más relajada. Y justo que mencionas la lactancia, creo que también es una etapa en la que puedes conectar de manera muy bonita con tu bebé, ¿no? Pero creo que también la lactancia tiene como que su lado oscuro, porque también estás agotada, fuera de bajar de peso también que te duele mucho. O sea, creo que a veces idealizamos mucho este proceso, ¿no? Cuando también tiene sus puntos en los cuales te duele mucho y la pasas mal, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue en cuestión de la lactancia? La lactancia. ¿Cómo es? Bueno, porque sí, sigo lactando. Mi bebita todavía es chiquita. Al inicio, pues cuando ni bien nacen, bueno, mi bebé fue por cesárea, entonces yo estaba en la camilla, vino ya la enfermera y me dijo, te la presento, ¿no? Ya formalmente, ¿no? Y me dijeron, ya, de costado, pum, conecta. Cómo me dolió, fue como, y los primeros fue sangriento, literalmente sangriento, o sea, yo sangraba, mi bebé tomaba y sangraba, y era,
sí tengo que hacerlo, porque lo menos que quería era que mi bebé parezca Drácula, ¿no? Pero de todas maneras me decían, tiene que tomar porque es muy positivo, por eso. Y fórmula, no. Al menos en el hospital del estado me dijeron, no, o sea, le tenían como fobia, ¿no? Fórmula no, a menos que sea necesario, pero si tú tienes, y sí, gracias a Dios sí tenía lechecita, porque incluso llegué a dar leche para otro bebé cuando estaba ahí en mis días recién parida de mi bebé. Pero pasó el tiempo y era muy doloroso, era horrible cuando empecé a amanecerme con la bebé, no dormir. Fue feo porque pues nadie estaba conmigo en las madrugadas, ¿no? Excepto en 4 oportunidades, pero al final lo que sí es cierto es de que cuando otras personas no saben qué hacer con tu bebé, es como que, toma, te la devuelvo, toma, arréglalo tú. Entonces yo lloraba con mi bebé, ella lloraba, yo no sabía a veces cómo, yo lloraba, fue un momento muy difícil. Hasta que conocí ya después para 2 meses y tantos, donde me dijeron, puedes dar de lactar echada, pero no me funcionaba a mí. Pero yo dije, tiene que funcionarme, porque si no, no dormía, era estar despierta solamente de corrido, o bueno, poder dormir de corrido 1 hora y media, no llegaba a 2 horas. Entonces yo era un zombie. Lo que sí me dijeron, ¿no? Que la maternidad es muy difícil, al menos los primeros meses, porque te estás adecuando, cambia la rutina, el bebé va a estar despertándose cada hora, y puede ser que incluso se quede dormido más tiempo, pero si se queda dormido más tiempo, se va a enfermar, no se va a nutrir. Despiértala y dale. Exacto, tienes que despertarla, como no, pero se está quedando dormida. Yo también me quedaba a dormir. Entonces, incluso para que yo pueda salir del hospital, le tuvieron que dar fórmula a mi bebé, porque me dijeron, tiene bajo peso y no te van a dejar salir. Le puede dar, ¿cómo se llama? Ictericia. Anemia. Exacto. Ictericia. Ajá. Que va a estar muy amarilla, ¿no? Que tiene que estar... Y era muy difícil porque era dormir y es un golpe muy brusco porque estás durmiendo más cuando estás embarazada. Como que, pum, te despiertas ahora cada rato. Entonces, mi bebé se dormía, yo me dormía y la enfermera, pues, decía, despiértate, y está así, ¿no? Y ella sufría. Porque sí hay mujeres que no pueden dormir en el embarazo. Pero, por ejemplo, yo he sido de las mujeres que dormía súper bien. Ella siempre duerme bien. Sí, ahorita. Sí, o sea, era como que ya me ponía en una posición y ya ahí me quedaba seca. Y, o sea, nunca tuve problemas en el embarazo de seguir haciendo mi vida normal. Hasta a veces estaba limpiando, estaba barriendo, trapeando porque... Cargaba cosas. Sí, cargaba cosas, sí. ¿No te dolía nada? Nada. Ay, qué chévere. Nada. O sea, me dolió ya cuando iba a dar a luz. En las últimas Y igual incluso creo que tengo el umbral del dolor muy alto porque fue como que ya cuando estaba en 4 o 5 recién ya empecé a sentir ahí la dilatación y ahí recién empecé a... Parto natural. Parto natural. Ay, yo quería eso. Es que mi bebé venía sentadita, no pude. Sí, Pero- me recuperé muy rápido porque recuerdo que tenía un examen final Al siguiente estaba a bien los 2 regia ya. días. Ya. Sí, y recuerdo que pues, ya me dieron de alta y al día siguiente tenía el examen y tuve que ir. Así, despacito. Qué chévere. Sí, y me acuerdo que el profesor me dijo, ay, ¿cuándo vas a dar a luz? Porque sabía obviamente que estaba embarazada. Y le dije, profesor, acabo de dar a luz. Hace 1 hora. Ay, hijita, ¿cómo estás? Y recién como que se mostró preocupado, la verdad. Sí, Sí, Es que estabas- sí. Qué chévere. No, pero también es muy importante lo que tú dices, porque tú mientras estás dando tu examen, tu bebita, ¿con quién estaba? Estaba en casa con mi mamá, me acuerdo. Y sí fue, ahora que hablemos de la lactancia, fue interesante porque mi peque no quería tomar fórmula, no quería tomar ni mi leche de biberón, no quería tomar ni en cucharita, o sea, solo quería mi pecho. Entonces, bueno, me dieron a la bebé, estuvo conmigo en el hospital, todo, ¿no? Lactaba, yo tenía también mucha leche y recuerdo que como a la semana empiezo a sentir así como dolores, entonces yo tenía miedo de una mastitis, Entonces sí. ¿no? Sí. Y recuerdo que para ese entonces vivíamos también, mi hermano mayor acababa de tener a su peque y tenía 6 meses. Y mi cuñada me dice, pero a ver, mi gordita lacta bien, me dice. Porque yo ya me empezaba a doler, mi mamá trató de sacarme con la jeringa, con ese, y me dolía horrible, los senos los tenía súper inflamados y nada funcionaba. Entonces mi cuñada me da a la bebé, a mi sobrinita, y ella me lacta. Y fue como que si realmente así descargaras todo, porque te tenías súper Estaban hinchadas, duras, estaban duras y me dolían hasta casi hasta las axilas. Entonces yo decía, ay no, ¿y ahora qué hago? No quiero que me haga una incisión, me corten y es doloroso y ya tienes que parar con la lactancia, ¿no? Porque Sí. vas a necesitar antibióticos y todo ello. Entonces, recuerdo que me da a la bebé
y fue ahí, me imagino que habían algunos conductos obstruidos o algo así, y ya empecé a tener leche y todo ello, ¿no? Incluso también, igual que tú, me tocó lactar casi por un mes a mi sobrinita ya, pero cuando ella estaba más grandecita. Ajá. Y en el tema del sueño, sí me afectó, porque yo amo mi sueño. Sí, O sea, sí. me puedo quedar literalmente así dormida en cualquier sitio, entonces Sí, amo el parada. sueño. Entonces, cuando ¿Tuviste el bebé? tuve a la bebé, Ajá. era como que me dijeron lo mismo que a ti. Ahora es a libre demanda, pero antes era como que cada 2 horas porque va a bajar de peso y mínimo 15 minutos cada pecho, porque en lo último que le das de esos 15 minutos está lo que es la nutriente. grasita, el nutriente. Entonces eso es lo que le hace subir de peso, no tanto lo primero que le das, porque es como que Calostro. agüita, líquido. El calostro es lo que tiene más nutrientes. Entonces yo era obsesiva y ponía el reloj cada 2 horas. Y a veces la bebé pues estaba durmiendo y yo la despertaba, le sacaba las medias, estaba ahí, como sea la despertaba. Y mi mamá me decía, pero le acabas de dar la leche a la bebé y ha tomado bien, entonces tampoco es un chanchito, un cerdito, ¿no? Ya. Déjala descansar un poquito que ella te pida. Entonces ya como que ahí me fui un poco calmando, porque Sí. al principio era como que no, tiene que tomar cada 2 horas porque Sí. va a bajar de peso. Y además y justo era como que no le he estado dando estos días porque sentía con eso del tema de la mastitis, yo decía, quizás no se estaba alimentando a mi hijita. Sí, sí. Entonces peor con eso, ¿no? Entonces, sí, fue un tema así bien. Pero ¿cómo empezaste ya a mejorar? O sea, poco a poco, con el tiempo. Gracias a Dios mi mamá me decía, no, tienes que aprender a darle de costado. Sí. Y desde el principio estuvimos como un mes con la lamparita, con la amarillita, ya un mes adecuándome, porque obviamente ellos no tienen el reflejo, te puedes quedar dormida, ¿no? Y lo puedes aplastar, pero empecé a acomodarme bonito y sí, ya logré que en la oscuridad dejaba las cortinas abiertas, o sea, sí se lograba ver y le podía dar la tete así, echadita. Así, y ya seguía durmiendo, pero así como que entre dormida, porque en realidad no te puedes. Sí, Está pues como sí, abierta. sí. Gracias a Dios, en ese proceso también estaba mi mamá, me acompañaba, me acuerdo que se quedaba ahí porque me decía, te puedes quedar dormida, ¿no? Y Sí. a veces los accidentes ocurren, ¿no? Sí. Y- Más que son chiquitos todavía, pues. Sí, o Son sea, tan ellos no se pueden frágiles. defender. Me acuerdo que una noche se me ocurre poner la boca abajo. Tendría pues Ya. 3 mesecitos y todavía no levantan la cabecita, ¿no? Ya. Y me quedo dormida. Yo le digo un ratito porque por los gases, ¿no? Ujú, ujú. Por suerte estaba mi mamá. Entonces yo me quedo dormida y en mi sueño, o sea, veo que mi hijita se había quedado dormida y la volteo y que no respiraba. Ay, y me sí, desperté sí. así, ¡fa! Y la volteo a la bebé y fue así, como que di un respiro y yo dije, ay, Dios mío, o sea... ¿Cómo es tu mente, no? Sí, tu y mente tus más sigue grandes trabajando, miedos sí. están ahí. Un ratito descansas, es como que lo peor Sí, ya pasó. Sí, fue ¿Por qué me como quedé que un dormida? minuto Ajá. y de ahí ya. Y yo dije, no, nunca más. Y ya siempre la ponía de costadito, ¿no? De Sí. costadito nada más. Ay, Dios, no, sí, ya me Sí. hizo acordar tantos miedos de que se va a morir, no la hace bañar, se va a ahogar. Exacto. Ay. Y en mi caso, mira, fue también un poquito trágico porque estudiaba, ¿no? Seguí en la universidad. Por ejemplo, recuerdo que di a luz, tenía ese final y era un mes y medio de vacaciones. Bueno, ese tiempo estuve chévere con la bebé, tranquila, pero de ahí tenía que regresar a la universidad porque era como que no dejes la universidad, porque si ya lo dejas un ciclo ya se te va Sí, haciendo sí, más más. difícil, ¿no? Ujú. Entonces, tenía que adecuarme a los horarios porque a la bebé no le gustaba tomar biberón, no quería coger biberón, no quería ni con la cucharita lloraba, o sea, quería el pecho. Era netamente, tú tenías que darte un Netamente, espacio. exacto. para Entonces, ir lo y que darle tenía leche. que hacer era buscar horarios. Digamos, gracias a Dios vivíamos cerca de la universidad, entonces tenía que buscar horarios de 2 horas, digamos de 7 a 9, me iba a la casa, estaba, y otro horario de 10 o de Espaciados 11, para la espaciados, lactancia. ¿no? No podía hacer corrido. Entonces, habían algunos cursos que no habían, ¿no? Pero tenía que buscar, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, la noche, pero sí, tenía que buscar esos horarios, porque tenía que regresar a la casa, darle de lactar un rato, verla y regresarme. No, y a veces cuando tu bebé llora, también se te cargan los pechos, no sé si te ha pasado. Sí. Y se me cargaba en la universidad. Sí, y ya sí. faltaba media hora, pero ya me dolía y tenía Sí. que ir al baño y me daba pena porque tenía pues que descargar un poquito. Sí, esa conexión que hay, ¿no? Que dices,
estás chorreando, tu bebé ya está pidiendo leche. O Sí. también, no sé, cómo es las hormonas y qué tan poderoso es la conexión. Sabio es el cuerpo humano, Sí, ¿verdad? del bebé con la mamá. Sí, o sea, siente tus emociones porque me acuerdo que ahí también ya hubo una separación con el papá de mi hija, entonces también empecé a pasarla un poco mal, pero yo tenía miedo de esto, ¿no? O sea, se va a llevar mis emociones, tengo que ser prudente. Entonces, digamos que alguna vez le daba el lactar y ella suspiraba. Entonces, lo que opté fue por botaba mi leche, ¿no? Antes de darle. Antes de darle y recién le daba de lactar. Y justo ahora que mencionas eso, yo creo que cuando una está en este proceso de ser mamá, hay muchas emociones que se reprime por miedo, ¿no? Ya sea de pasarle por la pancita, de repente por el pecho, entonces te pones tú en pausa y dices, no, primero mi hija y luego yo ya siento. Entonces, ¿qué emociones o qué situaciones tú sientes que te has puesto a pausa para priorizar a la bebé? De sentir muchas veces, ¿no? O sea, de tener ese aguantarte. espacio de llorar, de estar, porque es una bebé que necesita por lo menos pues cada 2 horas de ti, ¿no? Entonces, eso sobre todo, ¿no? Y Sí. también a nivel, en mi caso, fue como que postergar el tema de la universidad, ¿no? O sea, no fue que lo dejé, sino que habían cursos que ya no podía llevar y se alargó, por así decirlo, también los años, ¿no? En los que para terminar, titularme y todo ello, ¿no? Porque no se podía, pues incluso me acuerdo que quería hacer cursos electivos de un tema organizacional, pero no se daban los horarios. O sea, no coincidían o coincidían muy cerca, entonces dije, no puedo quedarme. Y escogí los que habían, que eran los de clínico, que sí se me daban y dije, había más profesores, más opciones y dije, ya, lo hago porque no hay otra, porque hasta que espere, o sea, no puedo, hay alguien que también depende de mí, ¿no? Sí. Y yo también estoy dependiendo de mis papás, entonces tampoco le puedes dar esa carga eternamente, pues, ¿no? Claro. ¿Y emocionalmente no sientes que pospusiste alguna situación? Justo mencionaba, justo hubo una separación ahí, entonces, ¿pudiste permitirte sentir tus emociones? En ese momento no, o sea, la sentía, pero me daba miedo, pena que mi peque sintiera todo ello. Entonces era como que reprimirte muchas veces o decir, o sea, lloro un minuto, pero ya, o sea, tengo que regresar, tengo que volver porque hay alguien que me está necesitando, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera, o sea, no sabes cuánto la puedes dañar solo por el hecho de darle de lactar, ¿no? O que no estás conectada, o sea, que estás tan triste que ni siquiera le puedes mirar a los ojitos, ¿no? O sea, Claro. Guau, qué fuerte. ¿Y en tu caso? ¿Qué es lo que llegué A reprimir, a aguantarte, como que no. Ahorita no, Diana, ahorita no. Bueno, eso ha sido durante todo el embarazo, ¿no? Y cuando ya la bebé nace, pucha, las cosas que me aguantaba de decir, de todas las cosas que me incomodaban alrededor del entorno que tenía en ese momento, ha sido muy de cállate porque quieres lo mejor para la bebé y lo mejor de la bebé es que haya presencia del otro lado en todos sus aspectos, cállate, pero era de... Me acuerdo muy bien que al 5.º día de nacida me arrancan a mi bebé del brazo y yo estaba en otra casa, la casa de la otra parte, y cuando me arranca me quedé así, mi cuerpo tembló, me senté en la cama y era de no llores, cálmate por la bebé, no llores, vas a tener que lactar, pero no llores. Salí de la casa ya para regresar a la mía, donde estaba la casa de mis padres, y no pude aguantar porque mi bebé tenía que tomar leche, quería leche, y toda la ruta me la pasé llorando. O sea, la ruta del Tambo de la Florida hasta donde estoy actualmente, que está más para allá, me la pasé llorando todo el rato y yo le decía a esa persona, no quiero volver acá, no quiero volver, me han arrancado a mi hija, no has hecho nada, no quiero, y mi bebé lactaba y fue horroroso, fue mi bebé estaba chupando su leche y yo cuando lloraba no eran lagrimitas suaves, o sea, yo lloraba así ya de explosión, porque eran de las cosas que no hablaba, pero sin embargo le contaba pues a la persona que yo creí que podía hacer algo, entonces son muchas cosas que yo reprimí.
Y bueno, no trataba de hacer lo que tú dices, lo que escuché con muchas mamás, ¿no? Bota la primera leche, se has estado renegando, todo eso, porque la bebé lo va a sentir, el bebé siente eso. Entonces va a estar suspirando, se va a hinchar la pancita, va a estar llorando, no va a poder descansar. Va a tener pesadillas, cuando está durmiendo se sobresalta. Va a estar saltando, Sí. exacto. Entonces era de, ¿qué hago? Porque yo no estoy en un ambiente seguro, no me siento bien ni siquiera donde estoy en toda la situación. Y me acuerdo también que tuve inicios de mastitis, entonces ha sido una situación muy fea. Yo paraba yendo pues a emergencia a cada rato porque estaba estreñida, mi cicatriz estaba mal, me habían cosido, me dijeron que había 2 tipos de hilo. Cuando se cose es un hilo que solito se queda y hay otros que tienes que arrancarle los puntos, pero me dijeron que la mitad te pusieron aquí y la mitad para allá. Fui a una obstetra, me llevaron a una obstetra, y esa obstetra me dijo eso, ¿no? Cuando te hacen cesárea sientes el cuerpo que te parten, ¿no? Y dije, sí. Hubiera querido, de verdad hubiera querido que sea parto natural, pero pues por la posición de mi hija no pude, por el mismo hecho que dice que se recupera más rápido. Y en ese momento yo dije, en el lugar donde yo estoy, no hay forma que yo pida ayuda a la persona que debió hacerse cargo al 100%. Yo no confiaba en el lugar donde yo estaba, solamente confiaba en mi mamá, pero siempre había esa parte de mí orgullosa de, no, yo puedo sola, yo quiero hacerlo. Entonces dije, párate, limpia, párate, no te tiene que ver mal. Pero había situaciones donde yo no podía, o sea, los primeros meses te juro que yo me sentía que olía horrible, pero por la leche, porque la leche se derramaba y caía en la ropa y botaba un aroma que no era nada agradable. Entonces cada vez que me venía a visitar, yo estaba oliendo feo y decía, por favor, carga un ratito a la bebé, voy al baño. Y a veces me sentía mal porque era como que, van a venir, o apúrate, cámbiate, porque tenemos que ir. Entonces yo siempre buscaba satisfacer al resto porque quería que mi hija tenga pues a todas las personas presentes. Entonces yo siempre, en realidad, todo ese proceso ha sido tragar, tragar, tragar. Otro día te molestas, Diana, o en otro momento lloras, en otro esto, en otro esto. Entonces ha sido un momento que en algún momento ya colapsó y pues terminó mal. Eso ha sido. Creo que dentro de todo el proceso también de gestación hay momentos en los que uno se siente culpable, ¿no? Creo que la culpa es algo que te acompaña por un tiempo, por así decirlo, de quizá no hacerlo como se esperaba que lo hagas, ¿no? De no ser la mamá perfecta. Entonces, ¿en qué situaciones tú has sentido esta culpa? Cuando tenía que dejar a mi peque, porque era como que tenía que ir a estudiar, pero también decía, está sola, o sea, sabía que estaba bien cuidada, obviamente, porque estaba en casa, estaba con mis papás, pero era como que tengo que estar yo, ¿no? ¿Qué le estará pasando? O ya estará llorando cuando sentía los pechos súper hinchados, ¿no? Y en este dilema de querer estar presente, ¿no? Porque a veces creemos que también es como que estés ahí es que va a estar bien, y no muchas veces es cierto que el que estés presente no significa que le estés dando tiempo de calidad tampoco a tu bebé, ¿no? Uh-huh. Y para que él también esté sano, a veces tú necesitas seguir adelante, estudiar, trabajar, etc., etc., ¿no? Sí. Y en tu situación, ¿la culpa con qué venía acompañado? Yo he cargado con mucha culpa en todo contexto, en todo sentido. No debí, porque hice así, debí callar, no debí, no sé, me hubiera encantado cambiar, ¿no? Incluso a las personas y eso, pero había mucha culpa también porque después de que justo estoy explicando, yo llego a explotar de todos los meses dentro de mi embarazo y posparto, que fueron pocos en realidad, fue un mes y tantos, donde yo ya exploto. Tuve que pasar por temas legales donde me estaban mandando a diligencias de tienes que ir a tal institución, a tal, tienen que verte por aquí, por acá, por allá. Yo quedo con mi bebita y estaba yendo por aquí, por allá. Entonces ahí agradezco mucho a mis amistades y Julie, has estado ahí presente, mi mamá también cuando llegó de viaje, o sea, que han estado ahí, mi familia, porque también recién se empiezan a enterar de la situación en la que yo vivía. Me decían, ¿cómo has podido aguantar tanto? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Entonces ahí me siento con culpa, con carga de debí hablar, porque me dijeron, si tú me decías, mis primos, ¿no? Si tú me hubieras dicho, las cosas hubieran sido diferentes. Pues bueno, es una idea machista, tal vez de hombres, no sé. Pero voy al punto que me sentía culpable porque yo le miraba pues a mi bebé que tenía que descansar y había momentos donde yo no podía entrar en diferentes instancias netamente con ella. Entonces ahí ingresan mis personas más cercanas
mi madre, mi amiga. Entonces, ahí había mucha carga de decir, mira, todo lo que has causado, Diana, por no hablar a tiempo, por no pedir ayuda a tiempo, por creer que tú podías hacerlo sola. Entonces, con esas cargas he estado haciéndolo, ¿no? Ya lo tuve que manejar ya después, ¿no? Porque ha sido meses de mucho miedo, de mucha ansiedad, porque maternar y tener temas legales es horrible. Es horrible, horrible, porque Debe dices, ser agotador. exacto, no duermes. Yo tenía ansiedad, yo me moría de miedo. O sea, en realidad si llegué hasta ese punto ha sido porque las cosas que me pasaban y cómo me venía siendo chantajeada de que me la van a quitar. Entonces dije, yo no quiero que me la quiten. Entonces, ¿qué hago? Diana, tienes que ponerte bien porque cuando pases las evaluaciones no te pueden ver mal. Entonces era, contrólate, contrólate, contrólate. Y he pasado por diferentes psicólogos a este punto. No me acuerdo, serán 3, 4 que me han revisado y que me han hecho, tienes que venir tal fecha, y me dicen, ¿cómo has aguantado tanto? ¿Por qué has tolerado tanto? Y la idea de Julie, o sea, los papás necesitan tranquilidad. Julie, yo me acuerdo bien cuando me acompañaba en todo el proceso de lágrimas que yo viví en mi embarazo, siempre era de, necesitas ser tú primero, porque de nada va a valer que va a ser mamá, 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 pero ¿qué clase de mamá? ¿Qué tipo de mamá? No de forma despectiva, sino que vas a estar mal y cómo vas a poder sostenerla a ella. Necesitas estar bien, trabajar en ti. Y es totalmente cierto, pues, ¿no? Entonces, de esa manera he estado cargando culpas, he estado muy agotada hasta que, bueno, eso fue una época muy neta, ¿no? Muy marcada. Ya posteriormente a ello fue como que más relajado, pero esa culpa aún pesa porque hoy día en el presente estoy teniendo el contacto debido y supervisado, pero es de ¿por qué? ¿Por qué no paré? ¿Por qué no frené? ¿Por qué no puse límites antes? ¿Por qué no callé las bocas que debí callar? Que las personas que querían darse los derechos que no tienen, ¿no? Solamente yo y era la responsable de mi hija, ¿no? Entonces eso es lo que Pero yo creo que también cuando van tomando decisiones y viene la culpa, y viene el hubiera, porque no fue así, yo creo que también hay que tomar en cuenta desde dónde tomaste esas decisiones. Si fue desde el amor, porque tu amor maternal fue como que yo quería lo mejor para mi hija. Y yo creo que si es que hubiera sido diferente y hubiera sido desde la frialdad, desde la venganza, también habrían este tipo de culpas, ¿no? Yo creo que la culpa que menos pesa y es más fácil de llevar, no digo que no va a existir, pero es cuando has tomado decisiones desde pensando, ¿no? Desde el cariño, desde el amor, desde el afecto. Entonces, yo tomé decisiones desde este punto porque he querido lo mejor. Entonces, no he sido mala madre, no soy mala mujer, no soy mala persona. La situación se dio así y hay cosas que no están en tus manos. Y estas cosas que no están en tus manos, ya llega un punto en que, bueno, ok, la suelto y yo lo que me toca hasta donde puedo, voy a hacerlo siempre con amor para mi hija. Entonces yo creo que si aún siguen esos pensamientos de culpa, es dirigirte hacia ahí, ¿no? Hacia tu raíz, hacia tu punto, hacia la conexión con ella. Porque yo creo que en la madre que te estás convirtiendo, la madre que eres desde el día cero, es una madre increíble, una madre muy fuerte, una madre muy sensible también, que se ha dado los espacios, quizá a destiempo entre comillas, pero creo que ha sido el tiempo en el que tú sentías que podías hacerlo, ¿no? Que podrías llorar, que podías renegar, que podías frustrarte y todo eso, soltar eso, desahogarte también de esa manera te ha permitido continuar, te ha permitido que tú sigas avanzando, porque yo creo que cuando uno vive reprimido, incluso se siente fastidiado y no sabe por qué, sí. y eso también te trae más culpa. Entonces el detalle es no seguir llenando el vaso con agua, sino de cuando en cuando vaciarlo, ¿no? Y yo creo que los bebés, como me decías también en algún momento, eligen, ¿no? A la mamá, eligen al papá, entonces todo con ellos, sus aprendizajes. Entonces el hecho está en solamente ser presencia para ella, ser amor para ella, pero también serlo denso, porque ella de esa manera va a aprender a cómo sentir sus emociones y sobre todo cómo enfrentarlas. Y es parte del proceso, ¿no? O sea, Sí. me imagino que hace unos años también tenías otro tipo de concepción ante la vida por todo lo que has cargado familiarmente, ¿no? Entonces es como que, digamos, si tenías que, claro que era como que la presencia del papá era fundamental, es difícil desarraigarte, desapegarte de esas concepciones hasta que no lo entiendes y no lo concientizas, ¿no? Que no necesariamente eso es estar bien, ¿no? Entonces, si lo hiciste, como dice Yuli, desde el amor, con elecciones, pensando en el bienestar de tu hija, porque siempre has aprendido que eso era lo correcto o eso estaba bien para los hijos, entonces está bien. Pero también está bien en algún momento ponerle un alto y crear tus propias concepciones, ¿no?
a lo que quieres y que esperas que sea tu hija. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa que no quieres que tu hija viva tu historia o la historia de tus... Sí, o exacto. cargue con la historia de tu mamá o de tus abuelas y de tus antepasados, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú en este momento? ¿Con qué cortas? ¿Con qué patrones? Y no hay un momento para eso, ¿no? Creo que todo y como es a tu tiempo, es a tu ritmo, porque no todos tampoco tenemos esas herramientas, ni familiares, ni de otros, ¿no? Pero gracias a Dios, bueno, en algún momento, si tenemos la oportunidad, lo vamos a ver ese camino, ¿no? Sí, Se nos va a cómo abrir. cortamos los lazos, ¿no? Sí. Todas las decisiones que hemos tomado como madres es porque creemos que es lo mejor. Hay a veces que están las voces, en mi caso a veces hay vocecitas, pero al final es de una satisfacción, ¿no? Estoy bien, como tú dices, ¿no? Lo menos que queremos es jalar las heridas generacionales que tenemos, las falsas, bueno, las lealtades que lastiman de la abuela, de la mamá, porque las ideas que tienen es de, aguanta, la mamá tiene que aguantar todas las humillaciones que te hagan las personas externas o la otra familia. Eso es ser buena mamá, que calla. Si callas, y bueno, pues, pero su papá está presente. Y justo que eso es lo que ahorita iba. Quisiera saber, o sea, qué frases o quizá consejos disfrazados por ahí con un poco de crueldad y control ustedes han recibido sobre la maternidad. Con ustedes siendo mamá primerizas, a veces uno como que no lo estás haciendo bien, debería ser así, no, pero una mamá es así, pero una mamá es así. ¿Tú qué has recibido que por ahí te hizo ruido y dijiste, no, yo voy a hacerlo a mi manera? Como que es tu responsabilidad. Pero espérate, no es solo tu responsabilidad, porque para concebir un hijo, muchas veces es de dos, a menos que tú lo escojas y, bueno, pues te hagas un procedimiento in vitro, qué sé yo, Inseminación, ¿no? inseminación, y es diferente, pero es de dos, ¿no? Entonces la responsabilidad, como decía al principio de Diana, es de ambos, ¿no? O sea, no es que es solo tuya, o por ser mujer tienes el derecho, o el deber de criar a tu hijo sola, ¿no? Entonces, eso sobre todo, ¿no? Pero también me hizo ruido que, o sea, si decides o si el papá no quiere hacerse parte de esa crianza, también es válido, ¿no? Que esté fuera de y que tú maternes sola y hagas tu mundo, ¿no? Tranquila. Tranquila, Exacto. pero sin crearle... creo que eso es difícil para las mamás separar ello y muchas veces creemos que le hacemos un daño al papá cuando le hablamos mal de ellos a los hijos, ¿no? Y en realidad a los únicos que dañamos son a los pequeños, ¿no? Porque se hace una alienación parental y ellos viven pensando, ¿no? Pero a mi papá le hizo esto y como que tienen que defendernos y asumen un rol no de hijos, sino de padres. Es como que ellos van creciendo y dicen, no, pero tengo que defender a mi mamá porque mi papá le hizo esto, el otro, que puede ser muy cierto, pero tampoco tú o tú como mamá tienes el derecho a crearle esa falsa imagen. Tampoco una imagen pues de que no hizo nada, que es el mejor padre del mundo, no, pero simplemente neutro. La verdad. O sea, la verdad, o sea, sin disfrazarla, pero si te pregunta y cada quien, y no está, no sé, en algún momento le preguntarás porque en algún momento nuestros hijos van a crecer y se van a dar cuenta y estarán listos a darse cuenta o tendrán esa apertura de buscar quizás a su progenitor y le preguntarán, le harán las preguntas correspondientes y ellos solos se van a dar cuenta, ¿no? Y ellos también se van dando cuenta quién está, quién no está y no es necesario, pues a veces que les digamos, ¿no? Pero tu papá tal por cual, porque eso solo los daña a ellos, ¿no? Sí, es como que sí. va sembrando ese resentimiento desde muy pequeños en ellos. Sí, en realidad lo que tú mencionas es tan importante de que hay que ser bien inteligentes y sutiles para conversar con tu hijo, con tu hija. Siempre va a haber dudas, ¿no? ¿Y por qué no están juntos? ¿Y dónde está? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y es muy sabio, ¿no? Sí, ya le preguntarás a él, serán sus decisiones. Y es tan importante las respuestas que das, porque como tú dices, ¿no? Al final incluso hay bebés, hay niños que se sienten culpables de que sus papás no están juntos. Y es importante hablarlo porque esos niños crecen y a veces buscan encontrar a parejas de que no importa, voy a aguantar porque yo no viví con papá o mamá y como yo quiero ahora que mi hijo no pase lo mismo que yo, voy a aguantar. Voy a aguantar, Entonces es muy importante cómo se llega a hablar y es tan delicado y en algún momento lo hablaremos, tal vez esto demos en una segunda parte porque
es muy frágil las palabras, el pensamiento de un niño, y al final decimos, no creo que afecte, pero todo va a crecer, todo nace de nosotras, que somos sus referentes, Las guías. las mamás, los papás, o incluso las personas que toman esa posición de mamá o papá, porque a veces la mamá está ocupada, no porque no quiera, o a veces sí, ¿no? Depende del contexto, pero hay personas que suplen y apoyan eso, ¿no? Que justo también vamos a empezar a hablar de ello. Pero ahorita, incluso para cerrar este tema de mamás, quiero que puedas compartirnos, Rosy, cuáles han sido tus límites, o sea, de decir qué es lo que no te gusta o que tienes bien marcado, que la gente no se meta en tu labor de madre. Por ejemplo, no vas a venir acá a opinar, a decir esto, ese tipo de cosas. Yo siempre recargo, o sea, los límites. Hay límites, yo creo en la crianza respetuosa, pero con límites. O sea, a veces se transgiversa, ¿no? Crianza respetuosa, le aceptas todo. Uh-huh. Si quieres que salte en tu cabeza, que salte porque es su forma de ser. Y no soy partícipe de ello. Entonces, sí tengo claro, por ejemplo, los límites. Puedo conversar con ella en cuanto, por ejemplo, no quiero disfrazarme de tal cosa. Bacán, lo hablamos, podemos negociar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en un tema de seguridad, no. Okay. Y tampoco acepto, o sea, que ni los más cercanos quizás me digan, no, pero es que, por ejemplo, está llorando, pero dale lo que quiere. O yo puse el castigo de, ya, no el celular. Uh-huh. Pero dale un ratito. Es que no. Porque ella va a aprender que así esté cualquier persona, no, o sea, el límite ya está puesto y ella tiene que respetarlo, ¿no? Así esté quien sea, porque en otro contexto me va a decir, se va a aprovechar de que haya un ajeno, y me dice, pero quiero el celular y si no te hago la maña, o te hago el lío, escándalo. Entonces, no. Entonces, eso para mí ha sido fundamental y veo que sí me ha funcionado porque muchas veces ella ha estado castigada, por ejemplo, con el celular, y yo le decía, pero tu celular. No, abuela, estoy castigada. Entonces, qué lindo. Eso sí ha sido fundamental porque, y mi mamá se sorprendía, si su mamá la ha castigado, ya ella no, venían los tíos, entonces yo también, sí, hay formas también, ¿no? A veces, generalmente son los más allegados los que quieren quizás en su amor cariño por ti, en su cariño, quieren apoyar, ¿no? O miran, pues, que está triste tu bebé o que está llorando y como le están viendo, ¿no? Es como que, ay, pero a veces tú ya sabes como mamá cuándo es una maña, cuando sí realmente le está doliendo o realmente le está sintiendo, ¿no? O se resintió y realmente le está doliendo, o sea, es un dolor emocional, ¿no? Y sabes también cuándo es manipulación. Entonces, a veces ellos en su amor quieren venir y decirte, ¿no? Entonces, siempre, gracias a Dios, he tenido las personas también que han respetado esos límites, ¿no? Sí. Siempre, o sea, de la mejor manera fue, por favor, mamá, por favor, hermanos, o sea, no se metan, o a veces, bueno, mis hermanos miraban, por ejemplo, videitos, cosas así, entonces, no les enseñen, o por favor baja tu volumen, si estás en mi casa, baja el volumen, o cambia por favor, porque eso no quiero que escuchen, ¿no? Entonces sí han sido respetuosos, y hasta ahora ella también le dice, por ejemplo, a veces, ¿no? Como mis hermanos son mayores, se le sale, por ejemplo, una grosería, y le dice, no debes decir eso, o eres un mal ejemplo para tu hija si dices eso, ¿no? Entonces, ella sabe, ¿no? Entonces, en eso, entonces sí, creo que es importante ello. Creo que es lindo, ¿no? Cuando tú empiezas a construir todo eso con los límites, los valores que le pones, cuando empiezan a hacerlo solitos. Exacto, cuando ya empiezan a hacerlo solos, sí, y creo que es importante también que la familia o los más cercanos le den ese espacio, ¿no? Eso. O sea, no es como que, no, pero tú cállate porque eres una niña o algo así, no, sino claro, entienden ellos también, y creo que eso también parte como mamá, ¿no? A veces las mamás tenemos que poner límites. No es necesario que grites o te pelees con tu mamá o con tu hermano o lo que sea, sino simplemente que pongas los límites. No me gusta esto, ¿no? Porque está aprendiendo a esto. Entonces, y si no lo tienes, digamos, no entienden o ellos quieren imponerse, entonces a veces lo mejor también es alejarse. Por más que uno ame mucho a la familia, tu amor no se va a ver, pues no va a disminuir hacia ellos, pero sí tienes que darle tú el espacio que tú quieres, o sea, como tú lo quieres construir, y tu familia puede ser solo tu hijo, tu familia puede ser con tu pareja, tu familia pueden ser 3, 2 o 1, solo las 2, ¿no? O los 2, ¿no?
y ello. Entonces, Cuidar eso. eso, o sea, que tú lo cuides desde lo que tú quieres o desde lo que a ti te parece que sería lo mejor. Si tú no quieres que tu hijo, por ejemplo, pues es con las groserías y todo ello, pues la alejas de ese entorno o pides a ese entorno si es que hay la amabilidad, el respeto, y creo que sí, la mayoría lo va a entender si es hablando, o sea, no tampoco es imponerse, ¿no? Sino es saber, hasta acá doy, hasta acá lo puedes hacer, me apoyas en esto, y si no, también pues te alejas. Y también es importante la firmeza en cómo tú lo haces, ¿no? Porque tú me dices, ¿no? De hablar con esa familia y que puedan entenderlo, pero es que hay personas que chingan y están ahí, moleste, pero esto, pero el otro, pero ya, pero no entienden qué es no. O sea, ¿cómo tú también llegas a Por ponerte eso un menciono límite? que es mejor que tú te alejes, entonces, y en casa tú hables con tu pequeño, porque tus pequeños pues te van a entender, incluso desde que nacen ya te están entendiendo, o sea, ya están comprendiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, en casa siempre, ¿no? Por ejemplo, algo que tenía bien claro, o sea, yo no quería que mi pequeña, por ejemplo, mire películas de terror, porque, o sea, son muy fuertes, no están acorde a su edad, entonces me parece que son muy dañinas. Entonces, por ejemplo, ya iba creciendo y alguna vez un tío le dije, ay, pero vamos a ver Venom, ¿no? Que para ella sí era fuerte, ¿no? Para nosotros puede ser algo simple, pero que no es apto para niños. Entonces, ella se quedó asustada. Le dije, pero tú sabías que ya empezaba a dar miedo un poco a la película. ¿Por qué te quedaste viendo? Y me dice, es que el tío lo puso. No, pero es que yo puedo poner, cualquier otra persona puede poner, pero tú tienes que saber, sin decir nada, retirarte. Entonces ahora ella ya sabe, por ejemplo, si algo está pasando o no se siente cómoda, o por ejemplo alguien prende algo de terror, no quiero. Y si la otra persona no quiere apagarlo, no quiere prenderlo, pues ella sabe retirarse, ¿no? Porque le digo, o sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Que no puedas dormir, que tengas miedo. Entonces, es parte de que luego vas a estar pidiendo, mamá, tengo miedo a la oscuridad, no puedo ir al baño sola, muchas cosas, ¿no? Y eso te va a traer las consecuencias que ya ahora ves que te han traído. Entonces, entendió, aprendió, entonces, y de eso se trata también, que con eso le enseñemos a poner límites a nuestros hijos, ¿no? De saber cómo retirarse, o sea, no es necesario que griten o que les digas... Que repitan, ¿no? Esto no me gusta, esto no me gusta. Esto no me gusta, pero me quedo. No, Claro. Si no te gusta y la persona que está ahí a tu lado No está dispuesta a cambiar, pues tú te retiras, te vas, simplemente te alejas del momento, ¿no? Quizás en otro lado, no por eso son malas, pero en otras circunstancias puedes compartir, ¿no? Pero en esa no. Y entonces no está en juego, no está en discusión que te sientas mal y nadie te puede presionar a que hagas. Entonces, ni las amigas, ni nadie. O sea, si las amigas igual quieren ver la película de terror, quieren hablar sobre ese terror y no te sientes cómoda, te alejas. Porque luego el problema es para ti, no para ellas. Qué importante es lo que es el tema de poner límites, porque he estado viendo bastantes videos en TikTok, en comentarios, que mamás dicen, no sé cómo ponerle límites a la familia paterna, que se queden ahí, porque todo el rato es como que le dan beso al bebé, ¿cómo se llama? Opinan, dale mejor de comer esto sí, esto no. No, es que yo sé porque yo formé así a mi hijo, yo formé así a mi hija. Entonces quieren hacerlo con tu hija o empiezan a poner límites. Por ejemplo, en mi caso, a mí sí me molestó bastante que otras personas me digan, sí, mire a tu hija, me pasaron fotos. ¿Qué? Yo no subo a redes nada, ni tampoco lo hace la otra parte. ¿Por qué tiene que tener personas ajenas? No son a mí, porque eran amigos de los abuelos. Pero sí he visto la foto de tu bebé que me han pasado. Y eso para mí sí me molesta. A mí, mi bebé que todavía siendo pequeña, me gusta que las personas me digan, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo cargarla? No de está para acá, ¿no? O sea, yo soy familiar y me la llevo, yo la cargo y hago lo que quiero. Entonces, tú que ya tienes una nena más grande, ¿tú qué puedes recomendar eso de aprender a poner los límites a las personas? Porque en este caso estamos hablando de el papá y la mamá juntos. Entonces, como que la mamá sumisa, es como está aceptando porque no quiere tener problemas con el papá, está aceptando que los suegros, en este caso, se estén metiendo todo el rato a opinar y a tomar decisiones por la bebé. Entonces, ¿cómo puedes lidiar con ello? Creo que en este caso, o sea, sería muy bonito, ¿no? En la utopía es que tu pareja sea quien
ponga los límites porque Sí, es exacto. su familia. Exacto. Entonces tu pareja, o no necesariamente tu pareja, ¿no? El papá de tu bebé sea quien pone los límites con su familia, ¿no? ¿Sabes qué? Esto no me gusta, o con mis hijos, porque es la persona más llamada que sabe quizás cómo manejar esos temas familiares. ¿Y qué pasa Pero cuando- ajá. en la vida real muchas veces no es así? Entonces yo pienso que cuando no tienes esta cercanía ni digamos, la facilidad de hablar o que te entiendan, es mejor, digamos, también alejarse, tomar distancia. Por más de que el papá se enoje, por más de que el papá chille, o sea, tienes que darte tu tu espacio, tu lugar y decir, no quiero esto para mi hija. Entonces, no quiero que le estén mirando, incluso así sea con el papá, ¿no? O sea, ok, tómale todas las fotos que tú quieras, pero eso se queda contigo. O sea, no quiero que ajenos tengan las fotos. Y si eso pasa, entonces, No más lo fotos. siento, no más fotos. O sea, pero es porque algo que tú estás hablando con él, ¿no? En todo caso, digamos, si la abuela o quien, o sea, quien sea de la familia te dice, no, pero tienes que hacerlo así. Lo puedes pasar por alto siempre y cuando no lo haga, cuando no realice la acción. O sea, Ya, que lo diga o sea, y como que, bueno, lo digas. se lo lleva el opinión. viento. Ajá. Se lo lleva el viento porque al final quien decide cómo hacer las cosas eres tú. Exacto. Y lo puedes tomar incluso a bien como un consejo, ¿no? Bueno, lo puedo ver como que más adelante quizás en Ahí, algo hermana. tiene razón, quizás sí, la quinoa es nutritiva, pero no a esta edad, ¿no? Entonces vas tomando consejos de todo y todos los consejos, hasta los malos, son buenos porque, bueno, vas viendo, ¿no? ¿Sabes Dentro qué de no? algo. Ya sabes qué no hacer. Ajá, sabes qué hacer, qué no hacer, o quizás ya con algún comentario sepas también cuál es la intención de la otra persona, no si es buena, si es mala, o sea, De cualquiera vas- aprendes. De cualquiera de las formas aprendes. Pero si, digamos, ya lo llevan a la acción, entonces lo mejor es también tomar tu distancia. ¿Por qué? Porque no puedes estar a expensas de que le pueda suceder. Por ejemplo, comentaba en la carta, ¿no? De esta situación que pasaba. Creo que el abuelo quería darle de comer Sí, a los días de nacimiento. a los días de nacida. Entonces, es algo ilógico. Entonces, tú no puedes permitir solamente por decir, para estar bien con el papá, Ujú. que pase eso. Porque, o sea, obviamente, por sentido común, un pequeñito no está preparado. Está preparando todo su sistema digestivo con la lactancia. Entonces, no puede digerir ciertas cosas. Exacto. Entonces, son muy fuertes. Entonces, en ese caso es no, por más que el abuelo se moleste, por más que el papá se moleste, y si por ese simple hecho el papá no quiere estar presente en la crianza de tu hijo, pues lo siento. Sí, pues. Es lo que él está decidiendo, no lo que tú estás decidiendo. Entonces, también hay que tener en consideración el sentido común, ¿no? O sea, hay cosas que tú no puedes exponer a tu hijo, Claro. como que le des a los días, no sé, pues una Criterio, comida, o sea, un criterio. Entonces, eso es lógica básica, ¿no? Entonces, No estamos pidiendo mucho. no estamos pidiendo mucho. Entonces, ahí en ese caso, por más que el mundo se moleste, tú decides, tú pones tus límites y alejas si es necesario Claro. a tu hijo. No necesariamente con decirle, no vayas, no estés, simplemente lo alejas. Sí, chicas. Y ya. Sí, mujeres, Sí. por favor, pongan límites. Es que hay conductas de riesgo y creo que para una es evidente, ¿no? Porque tú Sí. estás 24/7 y si es que alguien viene y que está 1 hora, 2 horas a la semana, no vas a ver, pues, ¿no? Claro, o ¿Cómo tú se sabes, ¿no? maneja? Imagínate Sí, que sí. tu hijita sea, o tu hijo sea alérgico al maní. Ay, sí, ay. Ya, entonces, Tengo una historia. Sorbito. exacto, tú sabes y sabes qué es lo que le tienes que dar, qué no le tienes que dar. Claro. Que Si lo miras vomita, un que no, que postrecito, sí. Exacto. Exacto. Entonces, tú dices no y punto. O sea, No y si y le quieren no. dar, no. Y así se molesten contigo, agarras a tu hija y te retiras porque no Claro. están respetando tus límites, porque tú estás criando a esa pequeñita, ese pequeñito, y sabes hasta dónde llega, qué es lo que recibe y Claro. qué no. O sea, tú sabes, ¿qué tal si es alérgico? ¿Y quién va a estar en apuros? ¿La otra persona? No. Sí, pues porque Va a eso estar es, la eso es mamá lo que pasa generalmente, ¿no? incluso en los temas de que cuando están separados el papá se la lleva y como que le dio de comer, ¿qué sabes? Viene con cólicos Ajá, viene quien se va a amanecer, quien va a estar con el bebé con fiebre, quien por emergencia. es la mamá. No es el papá o la familia paterna, o sea, y en una circunstancia yo a mi hija dije, claro, a ella no come manzana aplastada, o lo vomita. Ella come así, así, así. Pero ahí para el otro lado es, sí, ella debe comer así, así. Bueno, al final mi hija le dieron y vomitó. Entonces, ¿cuál es su afán de entender que una bebé no come eso, pero qué quiere? ¿Verla vomitar?
Bueno, ahí está. Y es muy importante estos límites. En mi caso, yo que tengo una mujercita, tú también tienes una mujercita, yo sigo con el miedo de la sociedad. Y discúlpeme, tal vez esté mal, pero a mí no me gusta ver que los hombres, seas su tío, su abuelo, no sé, incluso mis papás lo entienden, mi papá lo entiende porque estoy yendo netamente con los varones. Voy a cambiarla. Se retira. O sea, por más que sea pequeñita, no me gusta que vean el cuerpo de mi bebé. No me gusta. Se lo paso y obviamente al papá, ya, pero de ahí al abuelo que estén ahí mirando, al tío que esté ahí ojeando, a ver cómo es. Pues no sé, ¿no? Cuando ya tengan otro bebé disponible puedan observarlo, pero con mi bebé no, su cuerpo es sagrado y no quiero tampoco llegar a imaginar el momento que dejar encargado a mi hija un hombre. Lo siento que por más que seas familia, no confío en esa situación. Es que con todo lo que se mira, Exacto. uno ya no es, incluso así nuestras peques fueran varoncitos, o sea, tú ya no estás segura. Sí. Porque, Es y más, verdad, y te entiendo, y más en tu caso, porque es una bebé, pues, de 2 añitos, entonces... Meses. Meses. Meses, ¡ay, Dios mío! Menos de un año. ¿Ves? Menos de 1 año, perdón. Entonces, No soy tan vieja. Entonces, imagínate, o sea, es todavía no te está avisando, no te dice qué está pasando, su único lenguaje es el llanto, pero a veces tú no entiendes por qué, porque no sabes la historia, qué está pasando. Entonces, Exacto. sí, totalmente de acuerdo, porque Pues, recuerdo que a la única persona que le podía dejar era mi mamá, y mi mamá estaba ahí mirando, porque me daba cositas dejarla, y hasta ahora, ¿no? Es como que siempre estoy en el lugar, o sea, digamos, estamos en la casa, ya puede estar jugando con los tíos, puede estar ahí, pero estamos ahí. Ahí, sí, mi Ahí, hija, mira. donde mis ojos la vean. Exacto, mirando, o sea, ahí. Entonces, no. Sí entiendes ese miedo como Sí, mamá que unas cosas. tienes. Sí. Sí. Ahora justo estamos hablando de ese miedo y es muy bonito como acá Yuli empatiza con nosotras, porque justo de lo que estamos hablando y lo que estaba mencionando hace unos minutos antes, de que a veces el papá está trabajando, la mamá está trabajando o también te piden ayuda y no estamos hablando de sustitución, sino también hay como una segunda mamá presente, ¿no? No que digo que cubren, pero es tan importante y tan delicado el labor de estas personas. Y acá rescato mucho a Yuli, porque incluso yo en mi maternidad primeriza, todas las dudas que yo he tenido, ella me lo ha aclarado. Y no es mamá biológicamente, pero tiene 2 sobrinas de las cuales se ha encargado de criarlas, de amanecerse con ellas, antes cuando estaba en otra ciudad o en la misma ciudad, esa conexión tan importante que tiene. Y yo sí quiero que cuente su experiencia, porque al igual que están escuchando esto, mamás, también hay una tía, una abuelita que está ahí escuchando todo esto y se puede identificar. Cuéntanos, amiga, ¿cómo está este proceso de segunda mamá? A ver, yo me estreno para ser tía cuando tenía 16 años, jovencita también, y creo que lo sentí algo como que impuesto, ¿no? O sea, tienes que ayudar a tu hermana. No lo he discutido porque yo siento que, o sea, llevar la maternidad sola es complicado, ¿no? O sea, para eso entonces yo creo que siempre he sido una persona altamente sensible. Entonces, mi apoyo con ella siempre ha estado. He aprendido mucho durante el proceso de las mamitas y hoy todas mis amigas que son mis hermanas también las considero mucho, como es Diana, como es Rosy, como es Gaby también, son mamás. Entonces, mis personas más importantes son mamás. Todavía yo no, pero yo siento... Pero yo... Para mí es algo de verdad muy hermoso estar acompañado de mujeres tan increíbles, incluyendo a mi hermana, ¿no? Entonces, yo he aprendido desde jovencita a cambiar un pañal, a distinguir los llantos, a qué deben de comer, cómo empiezan, ¿no?, sus primeras comidas, cómo es, ¿no?, cuando una bebé está fastidiada, cómo es ya cuando es un gas, incluso a cuidar de ella por días, porque me acuerdo que mi hermana tuvo que ir a emergencias por una operación, entonces yo me quedé con la segunda unos 3 días, entonces enseñarla que tome la fórmula porque no había pecho, tener paciencia con su llanto porque que empiece con la fórmula no fue fácil, y cuando empieza la fórmula mi hermana vuelve de sala y dice, bueno, toma tu teta, y yo, todo el trabajo que me ha costado, Todo mi esfuerzo. Y creo que también parte de la lactancia entiendo mucho, porque me acuerdo que cuando mi hermana fue mamá primeriza no salía leche, incluso en las profilaxis he estado yo.
Entonces sé, ¿no? Sé cómo es el acompañamiento de así, de la pelotita, la importancia de todo lo emocional. Entonces nos salía leche, ¿ahora qué hacemos? Y usualmente es como que la pareja, ¿no? Que empiece a estimular. Y pues no había, porque para ese entonces la persona trabaja en el extranjero. Entonces, bueno, ¿no? A agarrar mi parte como tía presente con todo, y ya pues yo estimulé el pecho de mi hermano. para que pueda darle de lactar a mi sobrina. Entonces son experiencias que yo creo que atesoro mucho en mi corazón, y yo siento que me vuelven una persona más sensible, más humana con las mamis, ¿no? Porque también tengo pacientes que son mamás, entonces yo entiendo mucho cada situación emocional que pasan ustedes, físicas, hasta el punto que puedo entender, se lo juro que quiero, ¿no? También es estar ahí para ustedes, y yo siento que eso, ¿no? Que le doy de comer, cómo hago, cómo la cargo, cómo la muevo, qué hago, a dónde voy. Y ahora que ya también estás en la adolescencia. Ella ya está. Y ahora ya estoy en la adolescencia con una de mis sobrinas, entonces es todo eso, pero yo también creo que es algo muy bonito, ¿no? El hecho de que yo también, digamos, me he dado el tiempo, el espacio, muchas veces dejando lo mío para estar allá, ¿no? Porque antes mi hermana vivía en otra ciudad, entonces es también eso. Creo que también de las cosas que me llevan al corazón es el nacimiento de mi segunda sobrina, porque yo pude entrar, yo vi cómo la partieron en dos a mi hermana, cada capa de piel, cómo salió ella, el cordón, cortarlo. Es algo muy impactante, y por eso yo respeto, yo amo mucho a las mujeres. Creo que la comunidad que queremos crear es eso, ¿no? De poder femenino siempre. Las mujeres de verdad somos muy increíbles, muy sabias, muy emocionales, y claro que la energía masculina y de los hombres también es una energía muy valiosa, ¿no? Yo creo que quien conecta, el hombre que conecta con su lado emocional, va a tener la capacidad de entender lo que transita una mujer, y va a poder acompañar desde una presencia más objetiva, absoluta, más sensible también, ¿no? Porque yo siento que la paternidad, la no presente, está muy normalizada. Es algo que ves como que ya, ¿no? ¿Qué esperas? Es el papá. O sea, si se aburre Como rápido, no tiene está paciencia. bien si el papá no está, pero no está bien si la mamá no está. Exacto. Si el papá trabaja, obvio, ¿de dónde sale? Pero si la mamá trabaja, no, le estás descuidando. Mala madre. Estás descuidando. Si el papá se gana las risas de la bebé por unos minutos, ¡wow! No, es el papá del año. El mejor papá del mundo. Porque, claro, pero si la mamá no, pero porque la mamá es quien está acompañando todos sus estados de ánimo, ¿no? Yo creo que ser tía tan jovencita y después ya no tan jovencita me ha permitido conocer también a los niños en diferentes etapas, ¿no? Y es algo que yo valoro mucho, y a mí me encanta, ¿no? O sea, mis sobrinas para mí siento que es lo más cercano a lo que puedo tener de un hijo, ¿no? Sí, y nuestras hijas también. Sí, claro que sí. Sí. Esa, sí, porque desde su pequeña, que ella es más grande, me dice tía, ¿no? Entonces el amor con el que te reciben, que te den hecho algo por sus manitos, es todo, de verdad es todo. Yo no entiendo a los papás que deciden no estar. No entiendo, no me cabe en la cabeza, porque cada cosa que te da un niño es wow. De verdad, cada cosa. Desde que son chiquitos, o sea, porque por ejemplo con la bebé de Dian es algo también, una conexión muy linda, sus risas, que tú le puedas a enseñar algo y mira que está aprendiendo, cómo te reciben, cuando ya quieren que tú le sales, su carita, es algo muy, muy, muy bonito, que el estar presente yo creo que es el regalo que tú mismo te puedes permitir darte. Hasta cuando vale mayor, o sea, es como que se comprende contigo más, porque el otro día estaba buscando una polera y no, era como que, tía, por favor, pero por favor, dile a mi mamá, exacto. Y Nati estaba como que, pero yo he hecho lo mejor. Sí, le estaba haciendo lo mejor que yo podía, pero creo que en ese sentido empatizaba más, conectaba más con Julie, y era como que también ella es su lugar seguro, ¿no? Claro. Es una segunda mamá, ¿no? Entonces, sí, o sea... Y creo que cada una, ¿no? Le puede dar algo diferente. O sea, una como mamá siempre le va a poder dar todo, claro. Pero creo que los pequeños tengan otro espacio seguro también amplía su red de apoyo, y eso es buenazo. Sí. En quien confiar, porque a veces ellos también se limitan muchas veces con nosotros, pero siempre, o sea, si tienes a alguien ahí de muy cercano, como una hermana, como una mamá, y que ellos puedan contar, es súper, ¿no? Porque ahí quizás con ellas se puedan abrir y ellas te pueden dar un alcance, pero comentó esto, entonces tú ya vas viendo cómo ayudar. Cómo ayudar. Ajá, sí, cómo mejorar una situación. Es importante para ti como mamá tener también
personas como Yuli, ¿no? Sí. Hermanas. Todos deberían tener una Yuli en su vida. Sí. 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 De verdad, amiga, es una labor muy bonita, ¿no? De los años que vas compartiendo con tu bebé, de los meses, yo veo, Julia ayer le enseñó a decir agua. Agua. Ya bueno, entonces esa conexión tan bonita, tan importante, se valora porque es difícil. A veces hay familias donde no tienen una red, una personita con quien confiar, quien se pueda tomar eso, como dijo Yuli, ¿no? Estimular a su hermana, acompañar a psicoprofilaxis, porque puede hacerlo una amistad, sí, pero alguien que está ahí metida en la casa, cocinarles, acompañar sus sueños, llevarles al hospital. O sea, Julie me dice todas esas cosas y la salud del niño es tan importante. ¿Qué pasa si la mamá está mal? Ya contó, su mamá, su hermana se fue a una operación. ¿Quién se quedó con la bebé? Julie. ¿Quién está ahí? No durmió, vivió esa experiencia de maternar sin ser mamá biológica. Qué bonito, qué importante es. O sea, si tú lo estás haciendo, estás acompañando a una mamá, gracias, porque también hay mamás que no están presentes porque tal vez ya no están aquí o por decisiones ajenas, pero también, ¿no? Ahorita estamos enfocados en las mamás. Si papás nos están escuchando, pues nos también tomaremos un tiempo. va a tomar otro gracias. capítulo y también, pues, ¿no? Las personas que viven su responsabilidad. Es que lamentablemente muchas veces invalidamos a estas personas, o sea, no les damos ese valor social que deberíamos, ¿no? O sea, Creo que es algo impuesto, ¿no? Que incluso nosotras mismas claro, es como o sea, el papá. es como que decir, ¿no? Por ejemplo, ahora le estamos haciendo con Yuli un poquito, Sí, ¿no? De darle exacto. gracias por estar presente. Pero muchas veces es como que ya, si es que lo tienes, lo normalizas y no le das esas gracias, ¿no? Exacto, Que- porque no que tienen la merece. obligación. Que merece, porque exacto, no tienen la obligación. Entonces, como tú mencionabas, ¿no? Puede ser que quizás ya sean de tiempo completo o lo hagan cuando se puede, pero siempre son en momentos muy importantes. Por ejemplo, Claro. cuando Nati se fue pues a una operación y ella se quedó maternando, ¿no? Entonces sí, es necesario darles ese reconocimiento también merecido totalmente Sí, mamá. a las mamás que no son mamás biológicas, pero se toman el rol, pues, ¿no? Como si lo fueran. Debería haber un día, o si no, el Día de las Madres también. Sí, porque es muy significativo. Hay madres también que son muy frías y tú, como te quebraste hace un momento, sí, a veces no entendemos nosotras al convivir con los bebés, con los niños, de cómo hay personas que eligen no estar. ¿No? Y bueno, pues, de lo que se pierden. Exacto, Sí. pero son elecciones, ¿no? O sea, Exacto. la vida está puesta por elecciones y bueno, cada quien, como tú mencionas, se pierde de algo bonito, de estar, ¿no? Pero también, como dice, hay un karma. Y ya Entonces, cada que quien- todo- El karma es hay un gato. que el karma se encargue de todo. O sea, sin desearle el mal a nadie, pero el karma, el hecho ya de no estar, la vida. el hecho ya de no estar Por elección. presente, por elección, en un momento tan bonito, te quita tantas cosas, de conocer tantas cosas. Y Sí. que es tu bebé, tu sangre, ¿no? Y en algún momento te vas a tener que responsabilizar de eso, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Exacto. Claro. Y Sí. también mencionando este tema de las mamás, o sea, qué importante es que, porque a veces normalizamos que sea el vínculo por sangre. Ujú. Pero Solo no- biológico. Solo biológico. O sea, es como que lo enaltecemos más porque tengo que sentir más porque es mi hija, tengo que sentir más, ¿no? Pero también debemos ver que hay estos vínculos que se forman, ¿no? Emocionales. Los vínculos emocionales son importantes. Qué tan importantes es el trato, el día a día. Y puedes querer a alguien o amar a alguien como tu hijito, como tu sobrino, sin que tenga tu sangre, pues. Sí. Sí, definitivamente sí. Yo creo que los espacios que nosotros elegimos son bastante importantes porque justamente van a ser espacios en los que o nos vamos a sentir acompañadas o no, ¿no? Entonces, creo que demos un mensaje para todas aquellas mamás de repente que están transitando situaciones densas. ¿Tú qué podrías decirle, Rosy, ahora que, digamos, ya has pasado por muchas situaciones y hoy estás más sólida en cuestión a tu rol como mamá, ¿no? Creo que muchas veces, como lo mencionaba Dianita, ¿no? También es porque está pasando, o bueno, es reciente todo
todo lo que has venido, con lo que has venido cargando. Entonces, no dejemos de pensar de que si pedimos ayuda estamos mal. No somos malas madres por pedir ayuda. A veces queremos tener el control de todo, creemos que está bien, pero también necesitamos un apoyo, alguien que te diga un alto, sabes que tienes que cuidarte, o yo te cargo a tu bebé 5 minutos para que tú puedas peinarte, para que puedas comer, para que puedas ir al baño, para que puedas bañarte. Entonces, y no bastar, o sea, suelta el control de las cosas, porque es bonito también cuando te sientes apoyada, es bonito también y es válido pedir ayuda cuando lo necesitas. Estás siendo humana, porque lo peor que podrías hacer es solo ser madre y dejar de lado tu parte de ser mujer. Sí. Entonces también necesitas esa parte, y tu hijo también necesita que te cuides para que lo puedas cuidar, porque una mamá sana va a tener un ambiente seguro para su hijo, para su hogar, para su familia en general, ¿no? Y si la mamá está sana, la familia está sana, la familia está bien, y si la familia está bien, por ende la sociedad está bien. Entonces muchas veces vemos ahora que la sociedad pues tiene muchas dificultades. ¿Y por qué? Porque, como mencionabas, hemos normalizado que las mamás, eso, ¿no? Las mamás luchonas, las mamás solteras. Entonces hemos normalizado, pero desde un ángulo que no es tan bonito, sino lucho, pero por ejemplo llego agresiva a mi casa y peleo con mi hija, pero le estoy dando todo, ¿no? Pero estoy trabajando y le estoy dando, y ella tiene que entender. Y no es así, no me estoy dando ese tiempo para tener de calidad con mi hijita, ¿no? Calidad. Tú, Dian, ¿qué les dirías a las mamitas que nos están escuchando? Consejo, recomendación, validación. Chicas, no idealicen y tienen que aterrizar. La maternidad te enseña a aterrizar, a no decir, yo quiero que sea así, que el mundo... Hay expectativas que lamentablemente con las que hemos crecido, de nuestra familia, personas, películas, etcétera. Pero la realidad es que tu nene, tu nena, no sé si llegan a escuchar a mi bebé, pero la realidad es que los niños necesitan tranquilidad, y esa tranquilidad sí se las vas a dar tú cuando la vean a la mamá siendo feliz. Y feliz no significa que va a estar siempre sonriendo, va a estar acompañado de tranquilidad. Y esa tranquilidad se la va a tener que dar ella. O sea, tu mujer que estás gestando, tu mujer que estás con tu pareja o con el papá de tu hijo en una relación por el bien del bebé o de la bebé, bájale a tus expectativas. Porque personalmente a mí lo que me cayó en cara fue eso, ¿no? Creer que debía aguantar, debía callar. Si tú te estás callando, estás aguantando situaciones con tal de que tu hija va a estar bien, que tu hijo va a estar bien. Lo que tú le estás enseñando cuando te ve cansado, cuando te ve harta, cuando te ve llorando, es lo que inconscientemente en el futuro va a buscar. Porque va a ver que es normal que papá o mamá estén llorando y aguantando situaciones. Entonces, eso, si no tomas decisiones por ti, porque quieres mucho al papá de tu bebé, fíjate qué ejemplo de mujer está siendo para él o para ella. Eso nada más, chicas. Reflexionen. Reflexionen. ¿Yo qué podría decir? A las mamás y creo que también a las personas que acompañan. Creo que la maternidad a veces está muy idealizada y es algo que ven como que siempre es la mamá está linda y está feliz y todo bien, ¿no? Y a veces cuando una ve eso de fuera es como que, pero yo, ¿por qué no me siento así? Entonces soy una mala madre, yo estoy acá desarreglada, yo ni me he visto al espejo y me olvido de desayunar, mi bebé, o sea, el caos yo creo que es parte de la maternidad y el caos también es parte de la vida, por lo tanto es completamente natural. Entonces creo que 2 películas que me han gustado mucho respecto a la maternidad es una que se llama Cerrar el Círculo y también Harta, que reflejan bastante una maternidad real, ¿no? Porque muchas veces cuando uno no es mamá acepta tantas cosas, pero cuando ya eres mamá decides que por tu hijo finalmente poner el límite. Y el otro que es de Harta, ¿no? Que creo que te enseña tal cual cómo es estar en desesperación por dárselo todo, cómo se siente, ¿no? A veces una pierde realmente el juicio y es algo muy interesante porque cuando uno se vuelve mamá a nivel cerebral cambian muchas cosas. Es por eso que algunas mamis o por ciertos momentos como que no tienen la memoria como antes o son más dispersas y no es porque les esté faltando algo, sino por biología.
hay partes del cerebro que se desactivan y otras que se activan, como que puedas estar más minucioso en sus llantos, puedas estar más vigilante, que tu sueño no te haga caer como antes era. O sea, todas esas cosas es como un superpoder que en ese momento tus zonas cerebrales se activan y se activan, se hacen más, son como la prioridad para ese momento, para que tu hijo sobreviva. Entonces no te sientas loquita, no te sientas como que algo te está fallando. Todo, la naturaleza es súper sabia y sabe que el momento que uno concibe, todo empieza a ir en bien a tu bebé, pues, ¿no? Y yo creo que lo que decían las chicas, ¿no? Es válido si estás pasando cualquier circunstancia, no tienes que irte ya si es que así lo quisieras en algún momento, pero sí saber y ser muy conscientes que hay personas que no van a cambiar, por más que sean papás por primera, segunda, tercera vez. Hay veces que creo que tenemos sueños que uno sabe que no van a acercarse a lo que quieres. Entonces eso, ¿no? Esencialmente por ti. Yo creo que eso, esencialmente por ti. Primero tú, y yo creo que desde ahí uno va a poder maternar de una mejor manera, ¿no? Y eso creo que ha sido el capítulo muy lindo el día de hoy. Que hablar de maternidad es conectar con muchas partes de nosotros siendo mujeres. Entonces, gracias por estar aquí, Rosy. Gracias también por abrirnos tu historia, Diana. Muchas gracias por ser las mujeres quienes son y que me acompañan también y que obviamente también me aprendo mucho de ustedes y a ustedes por escucharnos, por vernos. Gracias. Dale like, compartir y todo. Gracias, chicos, por vernos en este capítulo, que es el capítulo más largo de la vida, de Inconsciencia, y espero que sea el único, pero es que se necesitaba dar. Y eso que incluso hay muchos más temas, ¿no? Del posparto, depresión, etcétera. Pero bueno, por ahora, este es con el que iniciamos. Gracias de nuevo, Rosy, por acompañarnos, porque este también capítulo es enfocado a todas las mamás, pero también un reconocimiento a las mamás que están gestando, están también en sus días con su bebé y están estudiando porque no quieren frenar su vida y siempre pensar en una proyección, en un futuro, en una estabilidad económica también para el bebé. Así que felicitaciones también por eso. Reconócete eso porque es muy difícil. Yo he maternado sola, he dejado de trabajar, pero yo me imagino corriendo por allá, wow, y encima estudiar y todo eso. Felicitaciones, eres una mujer muy valiente. Y también felicitaciones a ti si estás pasando por ese proceso. La maternidad es un proceso muy cansado, es tu vida que cambió en totalidad, las ideas que cambian, y qué bonito que recibas esta maternidad. Maternidad, ven a mí. O también si tienes miedos, dudas, está bien y está perfecto, mujer. Gracias por vernos. Síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como aparte Conciencia, Spotify, iba a decir Netflix, Spotify, TikTok Plus de Netflix, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.